Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras 0115. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 tarde en la noche. En el complejo residencial Yao estaba sentado junto a la ventana, vislumbrando con la vista periférica el apuesto rostro reflejado en el cristal. Un joven que aparentaba solo 20 años. ¿Quién habría imaginado que este joven, que se parecía tanto al heredero del grupo, tenía en realidad decenas de miles de años? Entonces, mientras contemplaba una estrella fugaz en el cielo, una repentina revelación lo asaltó. Ha pasado otro año. Ahora que lo pienso, llevo más de 4000 años en la Tierra. En ese tiempo, he sido emperador, líder del mundo de las artes marciales y el hombre más rico, parece nada. ¿Qué tal si me convierto en una persona común y corriente durante los próximos 100 años? Mientras Yao hablaba, un leve destello de su armadura apareció ante sus ojos. Era idéntica a la legendaria armadura del emperador, excepto por una ligera diferencia de color. Esta armadura era completamente negra. Sí, era nada menos que el emperador de las sombras. Si la armadura del emperador representaba al emperador del reino de la luz, entonces el emperador de las sombras era el emperador del reino de las sombras. Ambos son dos caras de la misma moneda, equilibrándose mutuamente. No hay victoria ni derrota eternas, solo victorias y derrotas temporales. Precisamente por eso, la batalla entre el universo de la luz y el universo de las sombras, que duró decenas de miles de años, continúa ahora en la Tierra. Un momento después, justo cuando Yao se disponía a regresar a su habitación para acostarse, una hermosa mujer con un camisón de seda blanca y gélida se acurrucó en sus brazos, con una delicada fragancia emanando de cada gesto. Sí, era Meizen. Cariño, ¿es la luna tan hermosa como yo? Meizen tiró de Yao, aferrándose a él como un gato perezoso. En ese momento, Meizen perdió toda su imagen de ejecutiva con armadura y su imagen de mujer poderosa. Dependió por completo de Yao. Al ver esto, Yao sonrió levemente y abrazó a Meizen. De acuerdo, entonces déjame ver hoy cómo eres más hermosa que la luna. Meizen se quedó atónita durante 2 segundos. Al darse cuenta de lo que pasaba, se sonrojó y, como era de esperar, agarró la mano inquieta de Yao. Oye, espera un momento. Tengo algo que decirte. ¿Por qué siempre te portas así? Al ver la mirada resentida de Meizen, Yao levantó la mano ligeramente para arreglarle el pelo revuelto, y no pudo evitar reírse. De acuerdo, habla tú, te escucho. Meizen asintió lentamente al oír esto. Luego habló de la hamburguesería que regenta. Últimamente la tienda ha estado llena, y el nuevo compañero es como un tirano local. No solo no hace caso a las órdenes, sino que suele causar problemas. Me preocupa que esto afecte el negocio de la tienda. Así que pienso vivir en la tienda. Si surge algo, puedo solucionarlo a tiempo. Además, así ahorro tiempo en el camino, ¿vale? Dijo Meizen, mirando a Yao con halago. Aunque dio muchas vueltas porque no quería que Yao supiera los peligros de su trabajo, ¿quién era Yao? El emperador de las sombras. ¿Cómo podía ignorar la verdad? No, no estoy de acuerdo. ¿Cómo pueden separarse justo después de casarse? Dime la verdad, ¿me estás ocultando algo? Al oír esto, Meizen entró en pánico, pero controló sus emociones y volvió a la normalidad al instante. Ni hablar, deja de estar tan nerviosa. Me hace sentir como una criminal. Pero, sorprendentemente, Yao asintió. Luego, cogió a Meizen en brazos y se dirigió al dormitorio. Este criminal es deshonesto y merece un castigo severo. Meizen miró a Yao, enfadada y divertida, sin saber qué decir. Al día siguiente, Yao se despertó muy temprano. De hecho, incluso sin el consejo de Meizen, había notado el aumento de la frecuencia de las bestias sobrenaturales. Pero, por experiencia propia, las bestias sobrenaturales no deberían estar tan activas durante este periodo. Olvídalo, no es asunto mío. Gasto dinero y me divierto todos los días, ¿no? Además, no hay resultados en años, solo en un año. En ese momento, a Yao se le ocurrió algo. Abrió el calendario y empezó a calcular el ciclo de la guerra. Para su sorpresa, este año marcaba el 5000 aniversario de la guerra entre ambos bandos en la Tierra. Ya han pasado 5000 años. Recuerdo que fueron 4999. Si es así, y los números pares son yin, ¿no significa eso que este año el reino de las sombras tiene la ventaja sobre el reino de la luz?
Con este pensamiento, Iao proyectó un disco de Taiki en su mano. Era claramente blanco y negro, y dos cuentas blancas y negras flotaban sobre él. A diferencia de otras veces, esta vez la cuenta blanca se había dividido en tres, e incluso su tamaño se había reducido considerablemente. Al ver esto, Iao se sorprendió un poco. Intentó recordar sus recuerdos antes del viaje en el tiempo, y pronto, varios nombres aparecieron en su mente. Xiangian, Ziyan, el emperador de los 5 elementos. Ya veo. Lo sabía, la armadura del emperador está en todas partes, ¿cómo no iba a afectar la fuerza? Aunque tu poder provenga de la voluntad de la luz. Pero después de la materialización, el poder tiene un límite. Si les das un trozo de pastel a unos pocos, sería un milagro que pudieran comer lo suficiente. Iao, comprensivo, despertó de inmediato su espíritu de lucha. Como dice el dicho, ataca mientras esté enfermo. Si no actúa a pesar de la doble mejora, más le vale retirarse y no ser el emperador de las sombras, un momento después. Justo cuando Iao estaba a punto de enfrentarse a los invocadores de armadura, dudó. No, según la cronología, Xiangyang aún no ha aparecido, lo que significa que el poder de la armadura del emperador aún no se ha diferenciado por completo. Si nos encontráramos con la armadura del emperador ahora, la diferencia sería insignificante. La ventaja de un solo año Jin no sería suficiente para vencerlo. Al final, aunque lo pusiera de dormir, estaría cerca de ascender al cielo. No, es una pérdida enorme. Esperemos un poco más. Al fin y al cabo, son solo unos meses. ¿Sabes? Un ciclo de reencarnación dura 5000 años. ¿Necesito tanto tiempo? Claro, si puedo esperar a que aparezca Ziyan, entonces derribar la armadura del emperador es cosa segura. Con este pensamiento, Iao decidió dejar de ser una persona común y corriente. Usaría toda su fuerza en este año 5000 y les mostraría a esos bastardos hipócritas del universo brillante el poder del emperador de las sombras. Por la mañana, después de que Meizen se fuera a trabajar, Iao también se marchó tranquilamente. Cabe decir que años de disimulo lo habían vuelto mucho más perezoso. Además, aunque no había accedido a la petición de Meizen de quedarse en la tienda el día anterior, aún era posible reducir el tiempo de viaje. Simplemente ir directamente a la ubicación de la armadura, no, a la hamburguesería. ¿Por qué no comprar una casa cerca de la hamburguesería? Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network 5 y 5. De esta manera, Meizen no solo nunca tendría que separarse de él, sino que también podría estar al tanto de los detalles del invocador de la armadura en cualquier momento. Era simplemente matar dos pájaros de un tiro. 20 minutos después, Iao llegó cerca del trabajo de Meizen y miró a su alrededor con indiferencia. Finalmente, se detuvo en la Villa Jinsan, una zona residencial a solo unos cientos de metros de la tienda de Meizen. De hecho, la Villa Jinsan era considerada una residencia de primera clase en toda la ciudad, por no mencionar su ubicación en el bullicioso distrito. Además, el diseño de la Villa Jinsan era de primera categoría. Desde la distancia, toda la villa parecía un palacio blanco, con un estilo sencillo pero poco convencional, justo lo que le gustaba a Iao. Echó un vistazo rápido y decidió elegir este lugar. Anteriormente, Iao había decidido casarse con Meizen, y no quería darle mucha importancia, así que simplemente compró una propiedad al azar. Pero ahora era diferente. Meizen era su esposa, y era tan amable y atenta. Era hora de revelar un poco más. Justo cuando Iao reflexionaba sobre esto, un vendedor de la villa lo notó y se acercó corriendo. Señor, ¿le gustaría ver la casa? Iao se giró y vio a una hermosa agente uniformada de unos 20 años. A primera vista, la confundió con Yang Mi. Iao asintió sin dudarlo. El agente lo guió con entusiasmo hacia el frente. Inesperadamente, antes de que dieran unos pasos, se oyeron varios gritos. Al segundo siguiente. Una criatura de piel azul, parecida a un hombre lobo, apareció repentinamente en la esquina. ¡Ah, monstruo! Señor, corra. Inesperadamente, el intermediario no solo huyó, sino que incluso se acercó para agarrar a Iao. Inesperadamente, la bestia sobrenatural se teletransportó a su lado, y la bella intermediaria se asustó y se desmayó, jajaja. ¡Qué descendiente tan débil y cobarde de la aldea de los 5 elementos! Exclamó la bestia, volviéndose para mirar a Iao. Para su sorpresa, el humano frente a él no había reaccionado en absoluto desde su aparición. Justo cuando estaba a punto de actuar, una poderosa energía sobrenatural brotó repentinamente de Iao, lanzando a la bestia por los aires. Esto es. La bestia sobrenatural cayó al suelo, algo increíble.
Esta poderosa energía sobrenatural surgió de un humano. Ni siquiera alguien tan fuerte como él podría alcanzar este nivel. ¿Quién eres? Iao no dijo nada, pero la armadura negra de su cuerpo brilló levemente. Al ver esto, la bestia sobrenatural se quedó atónita. Emperador, oscuro de las sombras. La bestia sobrenatural, al notar todo esto, se levantó de inmediato y corrió al lado de Iao, saludándolo. Bestia lobo del reino de las sombras, saludos, emperador. La bestia lobo parecía respetuosa, sin siquiera levantar la cabeza hasta que Iao habló. No había otra opción. Este era el comandante supremo del reino de las sombras. Incluso los guardianes oscuros, las bestias mágicas negras e incluso las bestias mágicas antiguas tenían que llamarlo emperador. ¿Y qué hay de él, un simple soldado del reino de las sombras? Mientras tanto, en el laboratorio de investigación ERP, Mei Zen revisaba datos de armaduras cuando sonó la alarma de energía sobrenatural. Dejó su trabajo de inmediato y se concentró en la ubicación de la energía sobrenatural. Para su sorpresa, estaba muy cerca. Sin embargo, Mei Zen no le dio demasiada importancia y avisó de inmediato a Bei Miao, que estaba cerca. Bei Miao, una bestia sobrenatural está infestando la villa Jinshan. La energía sobrenatural es alta, ten cuidado. Justo cuando Bei Miao acudió corriendo, la alarma del laboratorio volvió a sonar, pero esta vez se detuvo antes de que Mei Zen pudiera reaccionar. ¿Qué pasa? Mei Zen miró la alarma desactivada y no pensó que se tratara de un fallo del instrumento. En cambio, comenzó a revisar los datos de energía sobrenatural. Sin embargo, un minuto después, al ver que el valor de la alarma era decenas de veces superior al de la energía sobrenatural anterior, se quedó completamente atónita. ¿Cómo pudo aparecer una energía sobrenatural tan fuerte? Esto. Tras terminar de hablar, Mei Zen depuró el satélite para volver a detectar la energía recién capturada, pero los datos coincidieron con los anteriores sin ninguna sorpresa. En ese momento, Mei Zen sintió una crisis sin precedentes. Por cierto, debemos avisar a los demás rápidamente. Shinan, Dongsan, una bestia sobrenatural muy poderosa ha aparecido en la villa Jinsan. Me preocupa que Bei Miao no pueda con ella sola. Deberían ir también. Al ver la notificación en la pantalla que indicaba que ambos habían recibido la información, Mei Zen no se relajó. En cambio, abrió la imagen satelital y proyectó la escena. Sin embargo, lo que Mei Zen nunca imaginó fue que no solo había una bestia sobrenatural en la escena, sino que incluso bloqueó a Iao en un punto ciego, y parecía que podría atacar en cualquier momento. En ese momento, a Mei Zen casi le dio un vuelco el corazón. ¿Qué hace aquí? La villa Jinshan, una zona residencial, busca una casa cerca. Sin embargo, Mei Zen ya no tenía tiempo para preocuparse por esas cosas. Salió corriendo del laboratorio y corrió a la villa Jinshan. Y murmuraba para sí misma. Está bien, definitivamente está bien. Cariño, quedamos en irnos de vacaciones en verano. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por el rostro de Mei Zen de vez en cuando. De hecho, en ese momento, Mei Zen ya había adivinado por qué la bestia sobrenatural había ido a buscar a Iao. Probablemente fuera por sangre. El año pasado, todas las bestias sobrenaturales atacaron a los descendientes de la aldea de los 5 elementos, casi sin excepción. Mei Zen se arrepentía muchísimo. Si lo hubiera sabido antes, no debería haberle ocultado a Iao los detalles de su trabajo. Si le hubiera hecho un análisis de sangre a Iao antes y se lo hubiera ocultado, quizás nada de esto habría sucedido. Sin embargo, a estas alturas, era demasiado tarde para decir nada. Mei Zen seguía cruzando la calle, intentando apresurarse hacia la villa de Jinshan. Al otro lado, afuera de la villa Jinshan, Iao se comunicaba con la bestia lobo malvada en voz baja. Bestia lobo malvada, actúa con más realismo. No seas tímido cuando me veas. Quedarás expuesto. Eres un lobo, lobo malvado. ¿Por qué me miras con esa mirada de sabiduría, como si fuera un husky? Sin embargo, la bestia lobo malvada se sintió aún más agraviada al escuchar esto. Miró a Iao y suspiró con impotencia. Emperador, ¿cómo no voy a ser tímido cuando te veo? Actuar es actuar, pero el problema es que la actuación es falsa, y tú eres real. Mirando a la bestia lobo malvada, que había perdido toda esperanza en la vida, Iao no quería avergonzarlo más. En fin, era casi suficiente. En ese momento, Iao vio a Bei Miao conduciendo a lo lejos, e inmediatamente le dio algunas instrucciones a la bestia lobo malvada. Bestia lobo malvada, la armadura de rinoceronte negro está convocando gente. Te digo que tenemos rencor. Pero mi esposa es su jefa. No es apropiado que lo golpee.
Lo vas a destrozar más tarde. Si de verdad lo golpeas, podrás andar por esta ciudad como un tirano en el futuro, te digo. Después de que Iao terminara de hablar, los ojos de la bestia lobo malvada se iluminaron. Andar por esta ciudad como un tirano no tiene ese trato ni siquiera el guardián oscuro. Inmediatamente, la bestia lobo malvada puso en práctica sus habilidades de actuación. Conjuró un cuchillo en su mano y lo atacó con un ataque directo hacia Iao. Iao lo esquivó por poco. En ese momento, llegó Bei Miao. Miró a la bestia lobo malvada con un dejo de desprecio y desdén en los ojos, sacó al invocador y comenzó a transformarse. Armadura de rinoceronte negro, fusión. Fusión de armadura. Entonces, el rinoceronte negro saltó detrás de la bestia lobo malvada. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, la bestia lobo malvada, que ya lo había notado, se giró y lo atacó. Con un fuerte estallido, la espada se estrelló contra el pecho blindado del rinoceronte negro, saltando chispas, y la criatura se tambaleó hacia atrás. Claramente, no había previsto el poder de esta bestia. Sin embargo, gracias a la superior defensa de la armadura del rinoceronte negro, el ataque no causó mucho daño. Justo cuando el rinoceronte negro se estabilizó y se preparó para invocar su arma, la bestia lobo se dividió instantáneamente en 6 figuras, rodeándolo. Antes de que el rinoceronte negro pudiera reaccionar, la bestia lobo lanzó una lluvia de puñetazos, patadas y cortes. En un instante, el rinoceronte negro se transformó en un fuego artificial gigante, emanando chispas de su cuerpo, y Iao, observando desde la barrera, no pudo evitar reír. Pequeño bastardo, eres el tirano local, ¿verdad? No obedeces órdenes. Menos mal que estamos en público, así que no puedo hacer nada. Si no, te rompería el cuerno de rinoceronte y te lo clavaría en el culo, y Iao resopló con frialdad, admirando las acciones de la bestia lobo. Pero, siendo sinceros, el rinoceronte negro era bastante resistente. La bestia lobo lo atacó durante un buen rato sin hacerle mucho daño. En cambio, se apartó rodando y activó una habilidad. Sello Zen. Una corriente de energía se extendió desde el centro del rinoceronte negro. Los pájaros en el cielo, las flores junto al camino e incluso la bestia lobo que tenía delante se congelaron. Al ver esto, el rinoceronte negro relajó ligeramente los hombros. Luego se acercó a la bestia lobo para determinar cuál era la verdadera. Pero en ese momento, Iao dio un pisotón. De repente, todo a su alrededor, que había dejado de moverse, volvió a fluir. El rinoceronte negro, sorprendido, fue cortado y enviado a volar por la espada de la bestia lobo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudiste romper el sello Zen? El desconcertado rinoceronte negro observaba fijamente a la bestia lobo. No sabía que había más de un enemigo. Mientras Iao observaba el espectáculo, Mei Zen corrió hacia él, sin aliento. En cuanto vio a Iao, corrió y lo abrazó con fuerza, sin soltarlo ni un segundo. Esposo, por favor, deja de correr, ¿de acuerdo? Tengo mucho miedo, esos monstruos son inhumanos. Mei Zen intentó calmarse, pero sus palabras entrecortadas delataron su pánico interior. Iao permaneció en silencio, abrazando a Mei Zen con fuerza. No fue hasta 2 minutos después, cuando el rinoceronte negro fue destrozado por la espada de la bestia lobo y se estrelló contra una farola, que Mei Zen centró su atención en los dos bandos combatientes. ¿Por qué no han llegado todavía Shinan y los demás? Además, debería haber una bestia psíquica particularmente poderosa cerca, ¿por qué no puedo verla? Murmuró Mei Zen en voz baja, observando los alrededores varias veces. Pero para su sorpresa, no había ninguna bestia psíquica. Mirando a su alrededor, había pocos peatones, todos asustados. Mei Zen, ¿de qué estás hablando? Iao le secó las lágrimas y le preguntó en voz baja. En ese momento, Mei Zen la miró a los ojos y supo que ya no podía ocultarle el asunto. Ya fuera por confianza mutua o por la seguridad de Iao, Mei Zen sintió la necesidad de decirle la verdad. Esposo, de ahora en adelante, haga lo que haga, no me preguntes. Te lo diré cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Iao asintió mirando a Mei Zen a los ojos. En ese momento, Iao sintió la energía de las otras dos armaduras y le ordenó a la bestia lobo que se retirara. Tras una transmisión de voz, la malvada bestia lobo volvió a apuñalar al rinoceronte negro y se retiró rápidamente. Bei Miao, ¿estás bien? ¿Dónde está la superbestia? Preguntó Fen Yin mientras ayudaba al rinoceronte negro que yacía en el suelo. Al mismo tiempo, miraba a su alrededor, atento a todo. ¿Sabes? Mei Zen dijo por el comunicador que aquí hay superbestias particularmente poderosas, y no puede tomárselo a la ligera.
Sin embargo, inesperadamente, el rinoceronte negro se quitó la armadura y se sentó en un banco a un lado para descansar. Después de un rato, Yanlong y Feng Ying se quitaron las armaduras y se acercaron a Bei Miao para preguntarle sobre su situación. Sin embargo, Bei Miao no dijo nada, pero se llenó de resentimiento en cuanto abrió la boca. ¿Ustedes dos, podrían tomarse en serio sus responsabilidades? Han pasado al menos 10 minutos desde que Meizen les notificó. ¿Sabes? Normalmente solo luchamos contra monstruos durante 3 minutos. Tardaste 10 minutos en llegar. ¿Esperas que los monstruos me acaben? Al ver la tensa situación, Meizen no pudo evitar acercarse para disuadirlos. Pero antes de que pudiera terminar, Bei Miao se lanzó a un ataque feroz. Meizen, deja de ser tan cobarde. Si llegáramos tarde hoy y fueras tú quien fuera atacada por los monstruos, ¿qué dirías? ¿Perdonar a todos? Bei Miao resopló con frialdad. Luego echó a andar hacia el coche. Sin embargo, Yao se interpuso y lo detuvo. No tienes mucha debilidad, pero tienes mal carácter. Cuando no puedes con los demás, solo culpas a tus compañeros. Te daré una oportunidad. Discúlpate con Meizen. Dijo Yao, mirando a Bei Miao con indiferencia. Si no hubiera estado aquí hoy, no habría pasado nada, pero estaba allí, y Bei Miao aún tenía el descaro de regañar a Meizen. ¿De verdad crees que el emperador de las sombras dejará de estar enojado simplemente por acostarse? ¿Qué dijiste? Disculpa. Bei Miao creyó haber oído mal. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Hasta que miró a Yao y Meizen, y adivinó sus identidades, se rió a carcajadas. Sin embargo, al instante siguiente. Hubo un chasquido, y antes de que todos pudieran reaccionar, vieron a Bei Miao tirado en el suelo, con la huella roja de una mano apareciendo gradualmente en su rostro. En ese momento, todos se quedaron atónitos. Incluso Meizen, aunque sabía que Yao la protegía especialmente, no esperaba que empezara a pelear por un desacuerdo. En ese momento, sintiendo el dolor en su rostro, Bei Miao perdió la compostura al instante, y sus emociones estaban a punto de descontrolarse. En cuanto se levantó, se abalanzó sobre Yao. Por suerte, Shinan y Dongxian lo detuvieron rápidamente. Sin embargo, las maldiciones de Bei Miao no cesaron. Bastardo, si no fuera por mí, habrías muerto hace mucho tiempo, y ahora te atreves a atacarme. Shinan, Dongxian, suéltenlo. Este asunto no ha terminado hoy. Sin embargo, Yao miró a Bei Miao, que estaba a punto de volverse loco, pero sonrió con indiferencia. Le gustaba esa clase de persona intrépida. Ustedes dos, suéltenlo. Quiero ver cómo se detiene. A diferencia de los demás, Yao estaba ansioso por encontrar una oportunidad razonable para atacar. Meizen, al ver que estaba a punto de perder el control, se llevó rápidamente a Yao a un lado. Miró a Yao, que parecía sonreír a medias, y suspiró con impotencia. Esposo, la próxima vez, no le pegues, ¿de acuerdo? Después de todo, soy su jefa. Si lo golpeas, me vengaré de ti. Al oír esto, Yao abrazó a Meizen y la miró con seriedad. Venganza, Siempre estoy aquí. Pero no te metas en problemas. Yao sopló suavemente en el oído de Meizen. Ella se estremeció y apartó a Yao con un atisbo de ira en el rostro. Miró a alguien cercano. Al ver esto, Yao dejó de hacer movimientos agresivos. Bien, vete a casa primero. Te hablaré del resto cuando vuelva. Dijo Meizen, y se preparó para despedir a Yao. Yao no dijo nada, solo le hizo una señal a Bei Miao con la mirada. El significado era claro. Que se encargara de esa criatura descontrolada. Sin embargo, Meizen simplemente negó con la cabeza. Mientras llevaba a Yao a un rincón, lo abrazó suavemente, sintiendo el abrazo reconfortante. Gracias, cariño. Pero regresa primero. Yo me encargo del resto. ¿De acuerdo? Meizen volvió a mirar a Yao. Al ver esto, Yao solo pudo asentir. Después de todo, con las palabras de Meizen, cualquier otro avance sería un poco excesivo. Después de despedirse de Yao, Meizen regresó al laboratorio con Shinnan, Dongshan y una Bei Miao que maldecía. Era imposible que hubiera olvidado la alarma de energía anterior. Después de todo, los datos recopilados en un instante superaban con creces el poder de la energía ordinaria. Meizen ni siquiera podía imaginar lo poderosa que era esta bestia de energía. Por eso, despidió a Yao de inmediato. Todos, hay algo que debo decirles. ¿Es la alarma de energía de antes? Sin embargo, Bei Miao interrumpió a Meizen antes de que pudiera terminar sus palabras. Al parecer, seguía dándole vueltas a lo sucedido.
Me dicen, ¿crees que no ha pasado nada? Que no diga nada no significa que se haya acabado. Al ver la mirada irracional de Bei Miao, me dicen también se enfadó. Se acercó a Bei Miao con frialdad, y la amabilidad que había mostrado frente a Yao desapareció sin dejar rastro, y su rostro se tornó extremadamente sombrío. Bei Miao, solo quería preguntarte, ¿mis palabras siguen siendo válidas? Silencio. Silencio sepulcral. Tras estas palabras, ni siquiera Shinan ni Dongsan esperaban que Meizen tuviera un lado tan fuerte. Por suerte, como capitán, Shinan finalmente se puso de pie. Las bestias sobrenaturales ya eran bastante problemáticas, y si había problemas internos, ¿cómo podrían jugar? 10 minutos después, las emociones de Meizen se calmaron gradualmente. Miró a todos, y no había nada malo. Entonces comenzó a hablar sobre los puntos clave de la anterior alarma de energía sobrenatural. Atención, originalmente había más de una superbestia que apareció hoy, y el satélite también detectó otra. Es solo que la alarma de la otra superbestia solo sonó una vez y luego se apagó. Pero su intensidad de energía es decenas de veces mayor que la de las superbestias comunes. Al oír esto, Tongxian lo miró directamente. Incluso Bei Miao se sintió un poco incómodo, pero por muy contradictorio que fuera, no parecía particularmente importante frente a esta superbestia con decenas de veces más superenergía. Ya saben, desde la aparición de las superbestias, no han encontrado una superbestia tan poderosa. Me dicen, ¿es posible que haya algún problema con el equipo? Aunque las superbestias con las que solemos luchar no son tan poderosas. Pero, a fin de cuentas, su fuerza es muy similar a la de la armadura. Si existe un ser con una energía decenas de veces superior a la de una superbestia común, no es una superbestia en absoluto, es simplemente un desastre planetario. Tongxian terminó de hablar, y Shinan, a un lado, también miró a Meizen. Después de todo, si una superbestia así apareciera, podría matarlos a los tres al instante. Sin embargo, en ese momento, Meizen simplemente negó con la cabeza lentamente. Todos saben sin que yo lo diga, ¿cómo podría haber un problema con el equipo? ¿Saben que usamos la tecnología satelital más avanzada de toda la era? No digan que el error de detección de energía es tan grande, incluso podemos distinguir entre dos gemelos. Después de que terminaron las palabras, las caras de varias personas no eran muy buenas. En ese momento, una videollamada del cuartel general de la armadura de luz y sombra apareció en la pantalla de cristal. Meizen lo vio y respondió rápidamente. En la imagen, un científico con el pelo revuelto y aspecto de artista apareció frente a varias personas. Buenos días, Dr. Garou. Buenos días a todos, dejemos las palabras amables de lado. Me dicen, creo que ya has detectado la poderosa superenergía. Ahora puedo asegurarte que es cierto. Además, este año se cumplen 5000 años de la Guerra de la Luz y la Sombra. Las superbestias serán extremadamente poderosas. Además, podría haber una extraordinaria superbestia definitiva. La superenergía de hoy es una pista. Así que espero que todos estén preparados. Al oír esto, Meizen y Shinan fruncieron el ceño. Ya saben, no les resulta fácil lidiar con superbestias comunes ahora. Si aparece esa superbestia definitiva, serán aniquilados. Como si percibiera las emociones de la multitud, el Dr. Garou se apresuró a anunciar una buena noticia. Claro que no hay necesidad de ser tan pesimistas. Ya tenemos noticias sobre el cristal de tierra y el cristal dorado. Esto significa que los 5 invocadores de armadura podrán reunirse pronto. Para entonces, con la fuerza combinada del equipo blindado, todo será mucho más fácil. Por cierto, ya te envié la información pertinente a tu correo electrónico. Mientras tanto, en la base del Reino de las Sombras, la recién llegada bestia lobo malvada estaba increíblemente emocionada. Incluso después de ver a Tirano de las Sombras, perdió su antigua humildad. Ahora, podía servir al Emperador de las Sombras en cualquier momento. Tirano de las Sombras no era nada a los ojos del Emperador de las Sombras. Pero justo entonces, el general Feo habló con frialdad. Bestia lobo malvada, ¿aún tienes modales? ¿Entraste con tanta descaro sin siquiera saludar? Y además, ¿has completado tu misión? Sin embargo, ante el interrogatorio del general Feo, la bestia lobo malvada lo ignoró por completo. En cambio, se acercó a Tirano de las Sombras y le relató brevemente su encuentro con el Emperador de las Sombras. Un momento después, cuando Tirano de las Sombras se enteró de lo sucedido, sus ojos se abrieron como platos, e incluso su expresión facial se congeló. ¿Qué, Emperador de las Sombras? Bestia lobo malvada, no digas tonterías.
Como todos saben, durante la Gran Guerra de la Luz y la Sombra, el Emperador de las Sombras fue sellado en las profundidades del universo por el Hombre Emperador hasta hoy. Si no, ¿por qué hemos estado dando vueltas en el reino de las sombras tanto tiempo? ¿Acaso no es solo para acumular suficiente energía negativa para romper el sello y rescatar por completo al Emperador de las Sombras? Tras decir esto, el tirano de las sombras negó con la cabeza, impotente. De hecho, en su opinión, esto era un disparate, porque lo que decía la bestia lobo malvada no tenía sentido. En primer lugar, si el Emperador de las Sombras no estaba sellado, ¿cómo podría el universo de la luz no saberlo? Sin duda lo capturarían lo antes posible. Incluso la batalla entre el Emperador Hombre y el Emperador de las Sombras podría afectar a todo el universo. ¿Cómo es que no ha habido ni rastro de noticias hasta hoy? Sin embargo, la bestia lobo malvada seguía insistiendo en su punto de vista. El sello debe existir, si no, este mundo no sería tan pacífico. Pero la pregunta es, ¿y si el emperador Xia no selló al emperador de las sombras, o quizás selló solo a uno de sus clones? En cuanto pronunciaron estas palabras, no solo el tirano de las sombras, sino incluso el general feo a su lado temblaron. Si la noticia fuera cierta, el mundo cambiaría por completo. Pero claro, si el emperador de las sombras no hubiera sido sellado, ¿por qué había permanecido en silencio durante tantos años, sin decir ni una sola palabra suya? Eso desafía el sentido común. Por lo tanto, el tirano de las sombras solo creía a medias las palabras de Wolfmon. Después de todo, desde su perspectiva, si el emperador de las sombras siguiera vivo, no habría reunido a las bestias sobrenaturales, lanzado un ataque masivo contra la Tierra y luego acumulado energía negativa para expandirse. Pero ¿cómo iban a adivinar que las ambiciones del emperador de las sombras ahora eran mucho mayores? Mientras tanto, en la villa de Jinshan, Iao estaba sentado en el balcón, disfrutando de la brisa y tomando té, sintiéndose tan cómodo. Sí, ya había comprado la nueva casa y se había mudado directamente. En cuanto a Meizen, le avisaría cuando estuviera a punto de salir del trabajo. La vida es realmente hermosa. Como dice el dicho, la fortuna cambia, y este año te toca a ti tener mala suerte. Tras decir esto, Iao miró la figura del hombre emperador sobre la mesa, su enemigo de toda la vida. Oh, viejo cabello amarillo. Supongo que no te das cuenta de que solo mi clon fue sellado. En última instancia, tu mente no es muy aguda. Si no, habrías sabido que mi fuerza es igual a la tuya. Aunque las reglas del universo roten periódicamente, la diferencia no puede ser tan grande. Soy el emperador de las sombras, no la bestia oscura. ¿Cómo pudiste ser sellado tan fácilmente por ti? Pero claro, esta vez estás en problemas. Originalmente, planeaba reunir a todas las bestias sobrenaturales de la Tierra y purgar este lugar. Pero luego pensé que eso no aumentaría mucho mi poder. Es mejor esperar a que tu poder se divida. ¿Sabes? Eso lo debilitaría exponencialmente. Así que, aprovecha el momento antes de que tu poder se divida, porque después, no solo te destruiré, sino que incluso devoraré todo el universo brillante. Al terminar de hablar, un pequeño rayo negro apareció en la mano de Iao. Tras impactar la figura del héroe emperador sobre la mesa, la figura se disipó al instante como arena erosionada por el viento. Atardecer. Meizen se quedó mirando atónita el mensaje que Iao le había enviado. Pensó que Iao había venido a la zona residencial a buscar una nueva propiedad al lado. Inesperadamente, Iao había elegido la más cara. ¿Qué demonios hizo este tipo antes? Admito que derribó a Ben Yao de una bofetada. Seguro que solía hacer mucho ejercicio o practicar artes marciales. Pero el alquiler de esta villa Jinsan cuesta más de 1.000.000 de yuanes al año. ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Será un rico de segunda generación? Meizen reflexionó un buen rato, pero no llegó a ninguna conclusión. Justo entonces, una dulce voz resonó en su oído. Meizen, ¿estás libre? Meizen se giró y vio a Minzy, con un hermoso vestido rosa, acercándose a ella con una sonrisa. Meizen conocía desde hacía tiempo la identidad de esta mujer adinerada, pero no la reveló. Después de todo, Minzy se había esforzado mucho por Shinan. Bueno, por fin has salido del trabajo. ¿Te estás escapando otra vez? Meizen bajó la voz y Minzy asintió al oírlo. No tenía nada que ocultarle. Un momento después, al llegar a la esquina, Meizen vio el Maybach aparcado delante. Sin duda era el coche que venía a recoger a Minzy. Meizen, ven. Pasaba por tu casa, así que te llevo. Minzy parecía muy entusiasmada, tomó la mano de Meizen y se dirigió al coche. Sin embargo, Meizen la detuvo. Minzy, gracias por tu amabilidad. Me acabo de mudar, justo aquí.
dijo Meizen, señalando la zona de villas Jinsan, junto a la valla. Sin embargo, Minzy, a su lado, se sintió un poco incómoda al ver esto. Aunque las villas aquí cuestan entre 700 y 800 millones, su familia puede permitírselo. Pero recientemente, este lugar fue designado como zona de desarrollo económico especial. En términos sencillos, es seleccionar una zona de una ciudad para un desarrollo vigoroso. Se puede entender simplemente como la fachada de una ciudad, la publicidad externa. Debido a esto, el precio de la villa Jinsan ha vuelto a subir, hasta el punto de que la oferta no puede satisfacer la demanda. Vivir aquí ya no es solo cuestión de riqueza. Es cuestión de estatus. En ese momento, Minzy miró a Meizen con una expresión extraña. Meizen, ¿a qué se dedica tu familia? ¿Cómo puedes vivir aquí? Mi padre dijo hace poco que quería comprar una villa aquí, pero no puede pasar la verificación de calificación. En otras palabras, solo quienes han hecho contribuciones significativas a esta ciudad pueden comprarla. ¿Qué demonios hizo tu familia? Sin embargo, Meizen se quedó atónita al escuchar esto. Incluso se preguntó si sería por los beneficios de trabajar en el equipo de armaduras. Sin embargo, rechazó la idea rápidamente. Ya sabes, esto no es cuestión de millones, ni siquiera cientos de millones pueden comprarlo. Además, hay mucha gente en la administración de la armadura de luz y sombra. Aunque cada persona tenga una villa, no le llegará su turno. En ese momento, la figura de Iao apareció en la mente de Meizen. Mientras tanto, Iao se dio cuenta de que casi era la hora. Se puso un traje a medida, luciendo increíblemente guapo, una sorpresa para Meizen. Después de todo, su boda había sido un asunto discreto, y aunque Meizen no había dicho nada, debió sentirse un poco arrepentida. Pero ahora las cosas eran diferentes. Después de casarse, había algunas cosas que Iao ya no necesitaba ocultar. Por favor, recuerde el sitio web Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545 para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Por ejemplo, su identidad adinerada. Cuando sonó el timbre, Iao vio la figura de Meizen en la pantalla y se apresuró a abrir la puerta. Un momento después, cuando la puerta se abrió, Meizen se quedó atónita por la apariencia de Iao. Su esbelta figura parecía sacada de un cómic, y con su traje negro, ligeramente brillante, hecho a medida, Iao realmente parecía un hijo noble de una familia adinerada. Decir que parecía un niño rico de segunda generación era simplemente una burla. Lo que más sorprendió a Meizen fue el rostro de Iao. Incluso desaliñado, parecía una estrella. Ahora, después de acicalarse, parecía el marido de alguien, tan guapo que casi quería noquearlo y llevárselo, pero, unos segundos después, Meizen, que había estado aturdida hacía un momento, se quedó de repente en la puerta con una expresión de agravio en el rostro, sin siquiera entrar. ¿Qué? ¿No me reconoces? Meizen tardó un buen rato en pronunciar unas palabras. No, siento que no soy digna de ti. Dijo Meizen desde el fondo de su corazón. No tenía ninguna duda de que incluso si Iao debutara ahora, se convertiría en una estrella instantánea. Sin embargo, Iao solo sonrió con indiferencia. ¿De qué hablas? Por cierto, cariño, tengo los labios un poco secos, ayúdame a humedecerlos, por favor. Dicho esto, Iao se inclinó. En ese momento, Meizen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y rápidamente intentó apartar a Iao, pero ya era demasiado tarde. Minzy había visto claramente su escena íntima. La suave tos de Minzy los alertó. Al ver esto, Iao soltó a Meizen rápidamente. Había estado tan absorto. Ni siquiera había notado a la tercera persona en la puerta. Minzy, siéntate adentro. Dijo Meizen, pellizcando suavemente a Iao. Iao solo pudo sonreír con impotencia. Sin embargo, Minzy no pudo evitar levantar la vista al pasar junto a Iao. Pero no importaría si no miraba. Cuando lo hizo, se quedó un poco atónita. Cabe decir que la apariencia y el temperamento de Iao cumplían plenamente con sus expectativas de pareja. Por suerte, Meizen se dio cuenta de la situación a tiempo y habló. Minzy, no seas educada, siéntate donde quieras. Trata este lugar como si fuera tu propio hogar. Pero en cuanto terminó de hablar, Meizen sintió una vaga sensación de inapropiación. Si Minzy la trataba como su hogar, ¿qué era ella? Un momento después. Observando a Meizen y Minzy charlar con entusiasmo, Iao tomó la iniciativa de irse. Por un lado, le aburría quedarse. Mientras tanto, Meizen ya lo había estado mirando un montón, como si temiera que Minzy se lo llevara allí mismo. Iao simplemente sonrió con indiferencia.
Admitía que casarse con una esposa así era bastante interesante. En el balcón del segundo piso, Iao estaba sentado en una silla, bebiendo su café tranquilamente mientras reflexionaba sobre sus planes de futuro. Tras él, el reflejo de una armadura negra apareció en el cristal, con un aspecto increíblemente imponente y opresivo. Si revelo mi verdadera identidad ahora, el emperador Xia sin duda lo notará. Entonces sería como comenzar la batalla final antes de tiempo. Así, obviamente no podremos esperar a que su poder comience a desmoronarse. Qué lástima. Pero el problema es que, si obligo a Xiangyang a invocar la armadura, ¿y si es el mismísimo emperador? Sigo sin hacerlo. Iao frunció el ceño ligeramente. Claramente, este no era el resultado que deseaba. Su objetivo no era derrotar al emperador Xia, sino aprovechar el momento y el lugar adecuados para incapacitarlo por completo y poner fin a los años de conflicto entre ellos. Sin embargo, justo cuando se sentía preocupado, de repente pensó en una solución. ¡Ay! No puedo obligarlos a cambiar, pero sí puedo obligarlos a cambiar. Por ejemplo, actúo como fuerza impulsora tras bambalinas y acelero la línea temporal a la fuerza. De esta manera, no podrá Xiangyang invocar la armadura del emperador muy rápidamente. En cuanto aparezca, el poder del cuerpo original se dividirá al instante. Entonces, ¿no tendré la última palabra en todo? Pensando en esto, Iao ideó un plan de inmediato. Minimizar las apariciones de su verdadero cuerpo para evitar la llegada prematura del emperador. Durante este periodo, guiar la armadura de los 5 elementos de vuelta a su posición y forzar el desarrollo de su plan. De esta manera, se acelerará la diferenciación del poder del emperador. Bien, ahora que Jingba entregue la piedra de luz y sombra que lleva en la mano al laboratorio de investigación de armaduras. Supongo que después de esto, Meizen y los demás encontrarán rápidamente al invocador. Tras formular el plan, Iao tomó un sorbo de café con satisfacción. En ese momento, Meizen empujó la puerta del balcón, se acercó a Iao por detrás y lo rodeó con los brazos. Cariño, ahora puedes ser sincera. Dime quién eres. Iao no pudo evitar reírse ante la emoción oculta en las palabras de Meizen y la ligera fuerza en sus brazos. ¿Qué? ¿Intentas estrangularme? Mientras hablaba, Iao abrazó a Meizen. Meizen no se resistió, simplemente lo miró con el ceño fruncido. Sus ojos reflejaban confusión, extrañeza e incredulidad. Meizen no podía imaginar cómo un hombre hogareño y sin amigos podía convertirse de repente en un hombre rico. Y la clase de hombre rico que ni siquiera conocía. Si no se hubiera topado inesperadamente con Minzy, habría pensado que Iao había gastado todos sus ahorros para facilitarle el trabajo. Cariño, dime la verdad, ¿quién eres? ¿Y por qué te apropiaste tan fácilmente de una villa que ni siquiera la familia de Minzy podía permitirse? Al oír esto, Iao ya lo había anticipado y le contó la razón por la que se había preparado con antelación. Esposa, vengo de una familia adinerada. Deberías saberlo solo por mi apellido. Pero soy un poco perezoso y no me interesa heredar el negocio familiar. Así que mi familia me dio dinero y me dejó ir, libre y sin restricciones. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Terminó de hablar Iao. Meizen reflexionó unos segundos, pero su mente no lograba atar cabos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de pasar al tema, recordó de repente que el grupo Ye estaba entre las 3 principales empresas de Fortune 500. En ese momento, la compostura de Meizen cambió. Su mirada cambió al mirar a Iao. La familia Ire, no eres de esa familia de Fortune 500, ¿verdad? A pesar de la sorpresa de Meizen, Iao simplemente la abrazó con fuerza, como si nada. De hecho, él era el emperador de las sombras. No solo era un hombre rico y una corporación, sino que, tras derrotar al emperador Xia, el planeta entero sería suyo. Sin embargo, Meizen no lo dejó escapar. Se puso de pie con dificultad en los brazos de Iao, sin apartar la vista de él ni un segundo. Iao, ¿qué me ocultas? Nada, solo soy un hombre rico, ¿acaso no lo sabes? ¿En serio? De verdad, más real que los diamantes. Al oír esto, Meizen respiró hondo. Luego se quedó quieta en los brazos de Iao. Sin embargo, todo esto todavía la hacía sentir un poco irreal, como un sueño. Después, Meizen le confesó su identidad a Iao. Como era de esperar, Iao lo sabía desde hacía tiempo, pero aún así se mostró un poco sorprendido. Después de todo, no se puede dejar que la confidencialidad de otros se convierta en un adorno. Por cierto, esposo, ven al laboratorio hace poco. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network Z-P. R.
Quiero ayudarte a comprobar si fue un problema de sangre lo que provocó que te atacara la bestia mutante. Si es así, te ayudaré a ocultarlo. Dijo Meizen, sosteniendo el rostro de Yao entre sus manos y mirándolo con dulzura. Sin embargo, Yao dudó en ese momento. Porque le preocupaba que su identidad fuera expuesta y afectara el plan que había trazado. Sin embargo, según Meizen, ella creía que Yao estaba preocupado por el conflicto con Bei Miao, y de inmediato dijo que el asunto ya estaba resuelto. Justo cuando Yao estaba a punto de negarse, se dio cuenta de que una prueba de linaje medía la proporción de los 5 elementos en su linaje. En cuanto a su linaje oculto de los 5 elementos, no solo no sería detectado, sino que incluso se consideraría 100% de los 5 elementos. Es como una botella de agua mineral. Si no la bebes, solo la miras, nadie notará que está caliente. Pensando en esto, Yao se sintió más seguro. Así, podría despejarse de cualquier sospecha de villano en el futuro. Cabe mencionar que Meizen también lo estaba ayudando indirectamente. De acuerdo, iré en 1 o 2 días. Bueno, dijo Yao, mirando a Meizen con una media sonrisa. Meizen se levantó de repente. Como era de esperar, después de tanto tiempo juntos, habían alcanzado una conexión sin precedentes. Con solo unas palabras de Yao, Meizen comprendió lo que quería decir. Yao, te buscaré una clase mañana. Así que no tienes tanto tiempo libre. Al día siguiente, Yao dijo que tenía que ocuparse del certificado de propiedad y que volvería al laboratorio más tarde. Meizen no lo dudaba. En realidad, Yao se dirigió directamente a la base del Reino de las Sombras. De hecho, hasta donde él sabía, Shadow Tyrant había obtenido la piedra de cristal de tierra, y Yao pretendía que Shadow Tyrant encontrara la manera de entregársela al invocador de armaduras. Esto aceleraría enormemente la aparición del emperador Xiangyang. Según la cronología que Yao conocía, una vez que el equipo 1 se reuniera, el equipo 2 aparecería pronto, y poco después, el emperador Xia haría su primera aparición pública. Para entonces, el plan de Yao estaría prácticamente completo, base del Reino de las Sombras. En una cueva que brillaba con una luz verde pálida, Shadow Tyrant contemplaba la piedra de cristal de tierra en su mano, con ojos casi fascinados. De hecho, el mismísimo tirano de las sombras era descendiente de la aldea de las sombras de la tierra, y podía usar su poder para invocar la armadura del tigre de tierra. Pero no notó la mirada siniestra del general feo que estaba a su lado. Justo entonces, un hombre con una cazadora negra llegó a la entrada de la cueva. El general feo y el tirano de las sombras, cada uno absorto en sus propios pensamientos, se sobresaltaron con esta repentina llegada. El general feo, en particular, lo reprendió de inmediato. ¿De dónde vienes? ¿Es este un lugar al que puedes venir? Si no quieres morir, regresa a tu lugar de origen. Pero lo que el general feo no esperaba era que el otro se acercara a él y le diera una patada en el pecho, haciéndolo volar. El reino de las sombras también ha decaído. ¿Qué clase de gente han reclutado? Exclamó Yao, y caminó directamente hacia el tirano de las sombras. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la bestia lobo malvada a su lado comenzó a saludar. Bestia lobo malvada del reino de las sombras, saludos al emperador. En ese momento, el tirano de las sombras quedó completamente atónito, e incluso el cristal de tierra que sostenía cayó al suelo sin sujetarlo con firmeza. Sin embargo, no se apresuró a recogerlo, sino que se levantó de inmediato. Después de todo, la malvada bestia lobo había saludado, y aunque no creyera la identidad del otro, no se atrevía a arriesgarse. ¿Y si era cierto? Reino de las sombras, tirano de las sombras, saludos al emperador. Mientras hablaba, el tirano de las sombras bajó la cabeza. En ese momento, sus pensamientos estaban llenos. Nunca imaginó que esa persona con la apariencia del emperador de las sombras llegaría a la base del reino de las sombras. En cuanto al feo general, desplomado en un rincón, agarrándose el pecho dolorido y a punto de maldecir, se quedó atónito ante las acciones del tirano de las sombras y la malvada bestia lobo. Tras pensarlo un momento, se desplomó, fingiendo desmayarse. No había otra opción. Fingir estar muerto era mejor que morir de verdad. Un momento después, Yao se sentó en la silla de piedra. Aunque no había liberado ni una pizca de poder, su comportamiento emanaba un aura opresiva. Incluso el tirano de las sombras, inseguro de su identidad, no se atrevió a actuar precipitadamente y simplemente se hizo a un lado. Tirano de las sombras, piensa en una forma razonable de lanzarle la piedra de cristal de tierra al invocador de armadura. Recuerda, sé razonable. No se la tires a la puerta.
En cuanto pronunció estas palabras, no solo el tirano de las sombras, sino también la bestia lobo malvada quedaron atónitos. Después de todo, la piedra de cristal de tierra es el componente defensivo más crucial de la armadura de luz y sombra. Sin ella, el invocador de armadura pierde una quinta parte de su poder. Pero ahora, Iao no solo se negaba a apoderarse de la piedra de cristal de tierra, sino que incluso pretendía devolverla. Esto desconcertó al tirano de las sombras. Entonces, mientras Iao no prestaba atención, interrogó en silencio a la bestia lobo malvada. Bestia lobo malvada, dime la verdad, ¿es este realmente el emperador de las sombras? ¿O será el invocador de armadura disfrazado? A un lado, bestia lobo malvada asintió imperceptiblemente en respuesta a la pregunta del tirano de las sombras, pero el problema era que también estaba muy confundido por la orden. Tras pensarlo un momento, bestia lobo malvada habló directamente. Emperador, no lo entiendo bien, ¿sabes? El reino de las sombras y el invocador de armadura son enemigos jurados. Y ni hablar de devolver la piedra de cristal de tierra, ¿no deberíamos ir a buscar más? Además, ahora que has vuelto, emperador, puedes reunir un ejército de bestias superpoderosas para arrasar la base de las armaduras de luz y sombra de un solo golpe. ¿Por qué deberíamos devolver la piedra de cristal de tierra? En ese momento, el tirano de las sombras también levantó la cabeza ligeramente, observando en silencio a la joven figura. De hecho, si bestia lobo malvada no hubiera estado seguro de que se trataba del emperador de las sombras, no lo habría creído en absoluto. Incluyendo las órdenes dadas por la otra parte, cualquier persona normal habría oído que eran irrazonables. Sin embargo, ante el interrogatorio de ambos, Iao ni siquiera se molestó en explicarlo. Sin mencionar que este era el núcleo de su plan. Después de todo, él también era el emperador de las sombras. Una cosa habría sido que estos bastardos desobedecieran las órdenes, pero incluso se atrevieron a cuestionarlas. Si no fueran todos sus subordinados, Iao los habría mandado al infierno. Bestia lobo malvada, ¿cuestionas mi decisión? ¿Qué tal si te doy mi puesto? Dicho esto, la bestia lobo malvada se arrodilló. Admito mi error. Definitivamente ayudaré al Señor Supremo de las Sombras a completar esta misión. Tranquilo, Su Majestad. Por primera vez en miles de años, la bestia lobo malvada sintió un sudor frío en los ojos. Si el Señor Supremo de las Sombras nunca hubiera conocido al Emperador de las Sombras y no conociera su fuerza y terror, no habría problema. Había luchado junto al Emperador de las Sombras en su época, así que ¿cómo iba a ignorarlo? Afortunadamente, la bestia lobo malvada admitió rápidamente su error, y Iao no se lo reprochó. La bestia lobo malvada respiró aliviada. De acuerdo, es solo un asunto así, y aún lo estás ayudando. No es ningún idiota. Deja que se encargue. Ven conmigo. Necesito hablar. Dicho esto, Iao se dio la vuelta y se fue. En cuanto a la bestia lobo malvada, lo siguió sin dudarlo, mirando a Iao y a los otros dos que se marchaban. Yingba recogió la piedra de cristal de tierra del suelo, pero dudó un poco. Después de todo, no es una piedra podrida, sino que puede invocar armaduras. Además, Yingba no puede estar seguro de la verdadera identidad del Emperador de las Sombras, así que ¿cómo podría ejecutar sus órdenes? Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network 5 y 55 55 C5 un cuarto 5E5, lo que te ofrece una experiencia de lectura sin capítulos con errores ni desordenados. Tras pensarlo un poco, Yingba decidió quedarse con la piedra de cristal de tierra y vengarse del invocador de armaduras. ¿Qué Emperador de las Sombras? Preguntó. No digas que quizás no seas sincero. Incluso si lo fuera, ¿no te preguntas si esta orden es inapropiada? Los invocadores de armaduras y nosotros siempre hemos sido enemigos mortales. Es absurdo que no te ocupes de ellos y me pidas que te devuelva la piedra de cristal de tierra. Pues ya que no lo haces tú, lo haré yo mismo. Tras pronunciar estas palabras, Yingba alzó la piedra de cristal de tierra en alto, y su rugido resonó por toda la base del reino de las sombras. Con un relámpago, la armadura del tigre de tierra apareció al instante en su cuerpo. Al ver la escena, Yingba rió a carcajadas. Ja 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 ja. Hecho. Maldito invocador de armaduras. De ahora en adelante, te pagaré por todo el dolor que he soportado multiplicado por 10, por 100. Bestia lagarto, sígueme. Al apagarse la voz, un lagarto humanoide verde emergió de una cueva cercana. Con movimientos rápidos, alcanzó la armadura del tigre de tierra en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, los dos abandonaron la base del reino de las sombras.
Sin embargo, justo cuando Yingba se marchaba, el general Feo, que se había desmayado en el suelo, se levantó lentamente. Se agarró el pecho, con la mirada fija en la dirección donde se había ido Yingba. Yingba, esta vez ya está. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación ERP, Mei Zenzhen localizaba la piedra de cristal de tierra basándose en la información del Dr. Garou. ¿Sabes? Esto es, en cierto modo, más importante que el invocador. Hay muchos invocadores para elegir, pero solo hay una piedra de cristal de tierra. Por lo tanto, tenía que localizarla de inmediato y traerla de vuelta para aumentar el poder de combate general de la armadura de luz y sombra. Oye, eso no está bien. ¿Cómo es que el satélite detectó la energía de la armadura del tigre de tierra? Justo cuando Meizen estaba desconcertada, la alarma de energía sobrenatural sonó de repente. Sin tiempo para pensar, se apresuró a avisar a Shinan y a los demás. Shinan, una bestia sobrenatural ha aparecido en la plaza central. Entendido. Al apagarse la voz de Shinan, Meizen activó de inmediato las imágenes satelitales para rastrearla. Sin embargo, cuando proyectó la plaza central, se quedó atónita. Junto a la bestia sobrenatural se alzaba una armadura. Era nada menos que el hombre tigre de tierra, la plaza central. El bullicioso distrito comercial de la ciudad. Originalmente, estaba lleno de jóvenes que paseaban tranquilamente por las calles, charlando y riendo. Pero la repentina aparición de la bestia lagarto, con su rostro feroz, ahuyentó a todos. ¡Ah, un monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Corre! Tras unos gritos, el tirano de las sombras, transformado en el hombre tigre de tierra, apareció junto a la bestia lagarto. ¡Ja ja ja! Adelante, grita. Me encantan tus miradas asustadas. Si crees que no es suficiente, puedo añadir más. Después de que Yingba terminara de hablar, la bestia lagarto a su lado lanzó al instante varios láseres que impactaron los edificios circundantes. Al derrumbarse y hacerse añicos, los edificios cayeron al suelo. Al ver esto, la gente cercana entró en pánico aún más. Algunos incluso cayeron al suelo y fueron pisoteados por otros. Justo cuando Yingba admiraba la escena con orgullo, vio a Yanlong salir corriendo de la esquina del edificio y saltar por los aires. Al caer, pateó a la bestia lagarto con una pata. Las chispas se dispersaron y se levantaron nubes de humo y polvo. Al ver esto, Yingba quiso atacar, pero Yanlong lo detuvo. Cabe mencionar que la armadura del tigre de tierra que Yingba había invocado era demasiado débil. No era rival para Yanlong. Además, no estaba familiarizado con el uso de armaduras. Incluso si actuaba, Yanlong lo derrotaría por completo. Yingba, que comprendió lo que estaba sucediendo, decidió retirarse. El dragón de llamas intentó perseguirlo, pero el láser de los ojos del veloz Lizardmon lo detuvo. Giró la cabeza y miró a Lizardmon. Agitó la mano con indiferencia. En ese caso, me encargaré de ti primero. En cuanto terminó de hablar, el dragón de llamas descendió en picado y se acercó a Lizardmon. Antes de que el otro pudiera reaccionar, le dio un puñetazo en el pecho. La poderosa fuerza golpeó a Lizardmon con tanta fuerza que saltaron chispas por todas partes y siguió retrocediendo. Incluso una línea mortal apareció directamente sobre su cuerpo. Justo cuando el dragón de fuego estaba a punto de invocar un arma para acabar con él, una voz llegó a sus oídos. Viento perforante. Al instante siguiente. El águila del viento, en lo alto del edificio, asestó un golpe mortal. La poderosa energía se concentró en pequeñas espadas con forma de diamante que cortaron el aire y atravesaron directamente a Lizardmon. Al ver a Lizardmon encender las llamas, el águila del viento no se detuvo y asestó el golpe final. Patada del águila del viento. Cuando el águila del viento aterrizó, se escuchó un estallido y Lizardmon explotó, convirtiéndose en una pegatina mágica y siendo sellado directamente por el águila del viento. Dongsan, acabo de ver la armadura del tigre de tierra. Basándome en su actuación y en las especulaciones sobre la ubicación de la piedra de cristal de tierra que Meizen había fabricado, supongo que podría ser alguien del reino de las sombras quien invocó la armadura a la fuerza. No hay tiempo que perder. Vamos tras ellos. Yanlong terminó de hablar y Feng Ying asintió. Después de todo, nunca habían estado tan cerca del cristal de la tierra, y no podían dejar escapar esta oportunidad. 5 minutos después. En la playa, Yanlong y Feng Ying llegaron justo cuando vieron a Rinoceronte Negro luchando contra Mastín de las Nieves. Para su sorpresa, Rinoceronte Negro no fue rival para Mastín de las Nieves. De un solo puñetazo, Rinoceronte Negro fue repelido.
Con el sonido del metal chocando, chispas saltaron del pecho de Rinoceronte Negro, y retrocedió implacablemente. ¡Maldita sea! Cañón meteoro. Mientras Rinoceronte Negro invocaba su arma, Mastín de las Nieves se preparaba para seguirlos. Sin embargo, vio a Yanlong y Fengying acercándose y comenzó a retroceder. Jugaré contigo la próxima vez. Un vórtice negro apareció detrás de Mastín de las Nieves. Cuando entró, desapareció con él. Imbécil, no corras si te atreves. Al ver esto, Rinoceronte Negro quiso perseguirlo, pero el Mastín de las Nieves desapareció sin dejar rastro, y solo pudo pisotear la caracola con rabia. En ese momento, Yanlong y los demás corrieron hacia él. Bei Miao, ¿qué pasa? Al oír esto, Rinoceronte Negro respiró hondo. Luego se quitó la armadura y señaló a Jingba, que yacía en el suelo no muy lejos. Cuando llegué, invocó la armadura del tigre de tierra y estaba luchando con él hace un momento, pero su fuerza es muy inferior a la del Mastín de las Nieves. Lo liquidaron en menos de 2 minutos. Al oír esto, Yanlong y los demás se quitaron la armadura y corrieron hacia Jingba para comprobar la situación. Sin embargo, Jingba ya se estaba muriendo. Estaba un poco aturdido al mirar a Shinan y Dongshan frente a él. Incluso su expresión estaba un poco congelada, como si recordara algo. Si la dirección de luz y sombra no me hubiera rechazado en ese momento, quizás aún seríamos compañeros de equipo. Bueno, te lo daré. Al bajar la voz, Jingba extendió la mano y excavó el barro en la playa. Un instante después, un cristal dorado y amarillento apareció frente a Shinan y los demás. Lo sabían perfectamente. ¿Cristal de tierra? Jingba no dijo nada, solo asintió levemente. Antes de que pudieran preguntar nada más, Jingba inclinó la cabeza y se desplomó en la playa en un instante, como si hubiera perdido los huesos y toda señal de vida. Oye, despierta. ¿Cómo estás? Dongshan empujó a Jingba y, al mismo tiempo, sacó su teléfono móvil para pedir ayuda, pero Shinan, que estaba en cuclillas a un lado, negó lentamente con la cabeza. Justo cuando los dos pensaban. Bei Miao vio de repente que, a lo lejos, en la playa, parecía haber una bestia sobrenatural sosteniendo un plato, sirviéndole jugo a un hombre tumbado en una silla lunar con una sombrilla. Maldita sea, estoy deslumbrado. Shinan escuchó las palabras y miró hacia Bei Miao. Sin embargo, su expresión era aún más indignante que la de Bei Miao, con una ceja levantada y otra baja, y seguía temblando. ¿Es esa, la bestia lobo? No, la situación económica es muy mala últimamente, ¿cómo es que todas las bestias sobrenaturales trabajan de camareros? A diferencia de las exclamaciones de los dos. Dongshan suspiró con impotencia. Oigan, ¿qué están haciendo ustedes dos? ¿Es que la bestia sobrenatural trabaje de camarero lo principal? ¿No ven que hay una persona tirada ahí? ¿A qué esperan si no hacen nada? Dongshan guardó la piedra de cristal de tierra y corrió hacia él. Al mismo tiempo, sacó al invocador y comenzó a transformarse. Detrás de él, Shinan y Bei Miao se miraron. Especialmente Bei Miao, ¿saben? No se apresuró a luchar incluso después de haber sido derrotado por la bestia lobo. Pero Dongshan se le adelantó. Parecía que algo andaba mal. Sin embargo, Bei Miao, quien reaccionó, no pudo evitar reírse a carcajadas. Así que es eso, el que yace ahí es Yao. Con razón. Parece que esta vez habrá un buen espectáculo. Mientras Bei Miao también se acercaba, Shinan se dio cuenta de repente y recordó que Dongshan ya estaba enamorado de Meizen. Desde que Dongshan se enteró del matrimonio secreto entre Yao y Meizen, se ha vuelto tan demacrado como un vagabundo, con la barba casi tan larga como el pelo. Dongshan, que ya estaba insatisfecho con Yao, por fin ha encontrado la oportunidad de meterse con él. ¿Cómo no iba a huir rápidamente? En la playa. Yao llevaba gafas de sol, disfrutando de la brisa marina con desenfreno. Cabe decir que no está mal salir un rato de vez en cuando. Junto a él, la malvada bestia lobo puso el jugo preparado en un plato y se lo llevó. Yao lo tomó y lo probó con indiferencia, frunciendo el ceño ligeramente. Obviamente, el sabor no era muy bueno. Dijiste que llevas miles de años en la tierra y ni siquiera sabes hacer jugo. ¿No sueles comer? Olvídalo, cuando termines, ve al reino de las sombras y llama a Devinier de mi parte. Después de todo, soy el digno emperador de las sombras. ¿Qué pasa con un hombre lobo a mi lado? Al oír esto, la malvada bestia lobo asintió y se hizo a un lado. De repente, Yao pareció presentir algo y miró apresuradamente a la izquierda, solo para ver a Águila del Viento, Rinoceronte Negro, Dragón de Fuego y otros corriendo hacia él. Parece que deberían estar viniendo hacia la malvada bestia lobo.
Maldita sea, no puedo tener estas cosas raras a mi alrededor. Si no, me voy a meter en problemas. Sin embargo, justo cuando Yao estaba a punto de decirle a la bestia lobo que se fuera, el bastardo conjuró de repente una gran espada, parecía listo para luchar. Esta estupidez enfureció a Yao hasta la médula. Bestia lobo, una puerta te ha aplastado el cerebro. No recordaste nada de lo que te acabo de decir, ¿verdad? Te dije que no es momento para un conflicto mayor. Lárgate de aquí. Al oír esto, la bestia lobo miró al águila del viento que se acercaba, luego a Yao, y finalmente se retiró de inmediato. Mientras tanto, Águila del Viento y sus hombres también llegaron rápidamente. No corras. Aguanta. Fen Yin intentó desatar su ataque definitivo, pero la bestia lobo conjuró 6 clones para huir, dejándolo perdido. Y así, la bestia lobo huyó. Sin embargo, Tongshan, ahora libre de su armadura, permaneció impasible, porque Yao seguía allí. Yao, ¿verdad? Nos conocimos ayer. Dijo Tongshan con expresión sombría mientras se acercaba a Yao. Te doy la oportunidad de explicarte. ¿Por qué estás con la bestia mutante? ¿Y quién eres? Los ojos de Dongshan reflejaban una fuerte emoción al hablar. En cuanto a la causa, claro que era Meizen. Sin embargo, en ese momento, Yao seguía sin darse cuenta. Se bajó un poco las gafas de sol y miró a todos con curiosidad. Oye, colega de Meizen. Preguntó. Perdón, estaba distraído y no entendí lo que dijiste. ¿Podrías repetirlo? En ese momento, Tongshan miró a Yao fingiendo ser estúpido, muy enojado. No entendía por qué Meizen quería casarse con alguien así. Sobre todo porque estaba en connivencia con la bestia mutante, lo cual era simplemente una deshonra para Meizen. Sin embargo, al observar la situación, Tongshan comprendió de repente que esta era una oportunidad divina para derribar a Yao. Yao, no digas que no le doy la cara a Meizen. Aunque este asunto no se ha descontrolado y solo somos 3, si dices la verdad, podrías tener una oportunidad de redimirte. De lo contrario, el solo hecho de que te hayas confabulado con la bestia sobrenatural es suficiente para arrestarte. ¿Alguna vez has pensado que, una vez que te arresten, Meizen podrá escapar de ser implicada por ti? Dijo Dongshan, sacando el invocador para recoger la energía sobrenatural restante, aparentemente preparándose para usarla como prueba para lidiar con Yao más tarde. Yao sonrió con indiferencia. ¿Cómo no podía entender los pensamientos de Dongshan? ¿Qué te preocupa que Meizen esté implicada? Es solo para reunir pruebas para amenazarla. Claro, si una persona común se encontrara en una situación así hoy, sería realmente problemático. Por no hablar de si la conspiración con la bestia sobrenatural es cierta, sería muy problemático que estas 3 personas hablaran al unísono, y además sus identidades son bastante especiales. Pero claro, no hay peros en este mundo, recuerdo que te llamas Dongshan, ¿verdad? No digas tonterías. ¿Cómo que estoy conspirando con bestias sobrenaturales? ¿Dónde están las pruebas? Además, sigues diciendo que le estás poniendo cara a Meizen, pero al final quieres aprovechar la oportunidad para matar a su marido. ¿Crees que no sé lo que piensas? Pero, qué lástima, es un hecho que Meizen ya está casada conmigo. Por mucho que lo intentes, es inútil. Mientras hablaba, Yao miró a Dongshan con una media sonrisa. No se tomaba en serio a esos supuestos invocadores de armaduras que tenía delante. Para decirlo sin rodeos, ¿cómo podían 3 jóvenes que habían vivido menos de 100 años en total jugar con un ser como él, que había vivido decenas de miles de años? Yao ni siquiera necesitó revelar su identidad para controlarlos fácilmente, como era de esperar. Yao tocó la fibra sensible de Dongshan con solo unas palabras. Dongshan apartó al invocador y no pudo evitar querer atacar a Yao. Por suerte, Kinan, que estaba a su lado, fue más sensato y lo detuvo a tiempo. Dongshan, cálmate. Acaba de mencionar a Meizen y te has vuelto loco. Dongshan sintió como si le hubiera caído un rayo. Sí, Yao acaba de mencionar a Meizen y casi se vuelve loco. ¿De verdad le importa tanto Meizen? Pero el problema es que Meizen ya se ha casado con Yao. Maldita sea. Dongshan apretó los puños con fuerza. En ese momento, nadie podía comprender el dolor que sentía. La persona que le gustaba se había casado con otra. Incluso su pareja conocía su amor secreto y lo usó para atacarlo. Si Shinan no lo hubiera detenido a tiempo, una vez que Dongshan actuara, no solo perdería su ventaja, sino que sería difícil ponerle fin.
Así que Dongsan, quien reaccionó, solo pudo mirar a Yao con enojo, y dejó que Shinan se encargara del siguiente asunto. Yao, es inútil que discutamos aquí. Vayamos juntos al laboratorio. Después de revisar las imágenes satelitales, todo quedará claro. Si la bestia mutante solo está de paso, estamos dispuestos a disculparnos. Por supuesto, no permitiremos que los cómplices de la bestia mutante dañen el mundo. Espero que lo entiendas. Al oír esto, Yao asintió con indiferencia. Un grupo de pequeños Karami todavía quieren usar satélites para molestarlo. ¿De verdad creen que lleva miles de años holgazaneando en la Tierra y ni siquiera puede evitar cosas como los satélites? Espera, media hora después. En una hamburguesería. En cuanto Yao entró, vio a Meizen revisando la factura en el mostrador. Sin embargo, antes de que Shinan y los demás pudieran hablar, Yao se acercó, abrazó a Meizen y empezó a quejarse. Esposa, se aprovecharon de sus números para incriminarme. También dijeron que me confabulé con bestias sobrenaturales y puse en peligro la sociedad. ¿Debes manejar esto con imparcialidad y hacerme justicia? En ese momento, Dongsan, en la puerta, miró a Yao, que abrazaba a Meizen y lloraba, y su rostro se puso verde, porque las manos de Yao seguían inquietas. Antes, para Dongsan era un lujo desayunar con Meizen en la tienda. La escena que tenía ante él era algo que ni siquiera podía soñar. Pero ahora, Yao está experimentando todo esto por él. Frente al mostrador, Meizen miró a Yao, quien la abrazó de repente, un poco desconcertada, principalmente porque Yao parecía agraviado, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Al ver esto, Meizen la consoló suavemente. Tranquila, habla despacio. Tras decir eso, Yao la soltó lentamente. Sin embargo, no se separó de Meizen de principio a fin, lo que enfureció mucho a Dongsan. Era imposible, sabía que Yao lo hacía a propósito, pero aún así no pudo contener su ira. Después de un rato, Yao le explicó el asunto. Básicamente, después de tramitar el certificado de propiedad, fue a la playa un rato, y entonces Dongsan y los otros dos corrieron a incriminarlo por conspiración con bestias mutantes. No sabía nada de lo sucedido durante ese tiempo. Sin embargo, justo cuando Yao terminó de hablar con Meizen, Dongsan, al otro lado, se moría de ganas de hablar. Yao, ¿aún no estás dispuesto a confesar? Déjame decirte, si este asunto se sale de control, Meizen no podrá protegerte, e incluso podrías implicarla. Así que te aconsejo que digas la verdad. Por el bien de Meizen, resolvamos este asunto en el laboratorio, si no, dijo Dongsan, sin dejar de juguetear con la armadura de invocación. Obviamente, le estaba advirtiendo a Yao que contenía la energía sobrenatural que había recolectado. Sin embargo, ¿quién es Yao? Había venido a Meizen a llorar por capricho, solo una broma entre marido y mujer. ¿De verdad creía que un asunto tan trivial lo asustaría? Justo cuando Yao soltó la mano de Meizen y estaba a punto de aumentar la fuerza de Dongsan, Meizen reaccionó y lo agarró a tiempo. Esposo, no. Aunque Meizen no sabía qué estaba pasando, conocía a Yao demasiado bien. Amenazarlo sería incómodo. En ese momento, una voz resonó en los oídos de todos. Oye, Meizen, este es tu esposo. Tiene un temperamento muy fuerte. Yao oyó la voz y miró en su dirección. Una mujer de pelo corto y traje blanco salió del laboratorio. Parecía tener unos 27 o 28 años, una auténtica potencia. Meizen estaba visiblemente atónita. Había olvidado que había alguien más en el laboratorio. Hermana Fei, lo siento mucho. Me olvidé de ti. Susurró Meizen al presentar a Yao. Esposo, ¿recuerdas al Dr. Garu, el fundador del equipo de blindados? Esta es su subalterna, Shangwan Fei. También es una alta ejecutiva de Light and Shadow Armor. Yao asintió levemente. Su expresión era neutral. Mirando a toda la Tierra, aparte del anciano emperador de pelo rubio, Yao no tenía ningún interés en conocer a nadie más. Sin embargo, para su ligera sorpresa, Dongsan y los demás, que habían sido tan arrogantes hacía un minuto, comenzaron a saludar a Shangwan Fei uno por uno al verla. Hermana Fei, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo es que tienes tiempo para venir al laboratorio hoy? Dongsan era muy humilde en ese momento, pues pudo convertirse en el invocador de la armadura del águila del viento, todo gracias a Shangwan Fei. A diferencia de Shinan y los demás, al principio, quien invocó la armadura del águila del viento no fue Dongsan, sino su primo, Kidon. Sin embargo, Kidon prefiere las búsquedas espirituales y no le interesa invocar armaduras.
Justo cuando el Dr. Gao estaba a punto de buscar un invocador de nuevo, Shang Wanfei descubrió a Dongsan y lo recomendó encarecidamente. Por lo tanto, Dongsan, un descendiente de la aldea Muyin con una pureza de sangre media, pudo convertirse en invocador de armaduras. Dongsan, has cambiado últimamente. También te has vuelto mucho más irritable. Exclamó. Shang Wanfei se acercó a Dongsan. Aunque ella permanecía allí de pie con indiferencia, Dongsan podía sentir visiblemente la presión. Bajó la cabeza y no dijo nada. Como un estudiante, dejó que Shang Wanfei lo regañara. Dongsan, ¿recuerdas por qué te elegí? Recuerdo, la hermana Fei dijo entonces que tengo una personalidad tranquila y discreta, una cualidad poco común en un invocador de armaduras. ¿Y tú? Dijo Shang Wanfei. El rostro de Dongsan cambió al instante. Imposible, aunque ahora sea un invocador de armaduras y tenga trato preferencial en todos los aspectos. Sin embargo, mientras Shang Wanfei no esté satisfecho, puede ser destituido en cualquier momento y reemplazado por otro. Dongsan jamás aceptará semejante resultado. Así que no dudó y empezó a admitir sus errores. Lo siento, hermana Fei, lo reflexionaré. Prometo que no habrá una próxima vez. Al oír esto, Shang Wanfei tarareó con indiferencia. Luego se acercó a Yao y lo miró con interés. Acabo de escuchar tu conversación y he realizado un escaneo de energía cerca del lugar donde apareció la armadura del águila del viento. Sin embargo, lo que me sorprendió es que en la zona donde apareció la extraña energía, debido a la interferencia de fuerzas desconocidas, no puedo ver qué sucedió exactamente. Por supuesto, mejor no hablemos de esto por ahora. Esposo de Meizen, ¿puedes decirme por qué la bestia sobrenatural está tan interesada en ti y aún no te ha matado? Yao permaneció inexpresivo, pero la compostura de Meizen se tambaleó. Al principio, podría haber explicado que Yao llevaba la sangre de un descendiente de los 5 elementos. La bestia sobrenatural se había acercado repetidamente a Yao basándose en esta pista, con la esperanza de eliminar esta amenaza potencial. Pero Shang Wanfei acababa de decir que, a pesar de no poder ver la escena con claridad, la aproximación de la bestia sobrenatural era un hecho indiscutible. Sobre todo porque la bestia sobrenatural no lo había matado, esto no solo desmentía la excusa preconcebida de Meizen, sino que también sugería que Yao podría estar relacionado con la bestia sobrenatural. Así que, antes de que Shang Wanfei pudiera decir nada más, Meizen intentó defender a Yao. Después de todo, conspirar con la bestia sobrenatural era un delito grave. Una vez establecido esto, incluso si Yao era miembro del grupo I, sería difícil escapar del problema. Hermana Fei, Yao no es de este círculo. Puede que no tenga claras algunas cosas. Quizás se deba a otros malentendidos. Dame un poco de tiempo, Yao interrumpió a Meizen antes de que pudiera terminar. Después de todo, él también es el emperador de las sombras. Vale la pena que su esposa se presente para algo así. Además, al ver al arrogante Shang Wanfei frente a él, el rostro de Yao se volvió frío. Shang Wanfei, cierto. No presumas conmigo. No creas que tienes las cualificaciones solo por trabajar en la administración de armaduras durante unos días. Solo puedes engañar a Dongsan y a los demás. Por supuesto, responderé a tu pregunta ahora. Hay muchas razones por las que las bestias sobrenaturales no me atacan, pero la palabra colusión ni siquiera tiene que ver con eso. En cuanto Yao dijo esto, Dongsan fue el primero en perder la compostura. Quiso decir algo más, pero Shang Wanfei lo detuvo. Yao, no digas tonterías. Recuerda el nombre de dominio de este sitio Taiwan Novel Network. Muéstrame las pruebas. Para ser honesto, también quiero saber, además de la conspiración, ¿qué otras razones tiene la bestia sobrenatural para no matarte? Al ver la expresión indiferente de Shang Wanfei, Yao sonrió con indiferencia. Efectivamente, la característica más común de quienes viven pocas décadas es la terquedad. Sobre todo cuando se enfrentan a cosas que escapan a su conocimiento. Entonces, Yao levantó la mano ligeramente y vio que la piedra de cristal de tierra en la bolsa de Dongsan salió volando al instante y se quedó flotando frente a Yao. Brillaba con una luz dorada y parecía extremadamente mágica. Al ver esto, el rostro de Qin Man cambió al instante. Conocía muy bien la escena. El cristal resuena. ¿Tu linaje de la tierra ha alcanzado su máximo esplendor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría alguien en esta época lograrlo? Shinnan frunció el ceño levemente, con una expresión llena de incredulidad. Tenía que saber que, entre las armaduras de los 5 elementos contemporáneas, él poseía el linaje más puro.
Era conocido como el maestro de la armadura de fuego. Pero ahora parecía que la resonancia del cristal de Yao lo superaba con creces. Incluso su voluntad podía afectar al cristal. Era simplemente indignante. En otras palabras, el cristal de la Tierra ya no era un proveedor de poder, sino un apéndice de la voluntad de Yao. Mientras tanto, Tongshan, que estaba allí, estaba completamente atónito. Un rayo lo alcanzó al escuchar las palabras de Shin Nam. Simplemente no podía comprender lo que significaba tener un linaje de la cima. Como el invocador con la pureza de linaje más baja de todo el equipo de armaduras, la apariencia de Yao era un completo atropello a su dignidad. Era como si la armadura de luz y sombra tuviera una prueba de invocador, y apenas obtuvo 60 puntos, pero Shang Wanfei lo aceptó como una excepción. Tongshan tuvo que estar agradecido con Shang Wanfei y obedecer sus órdenes. Pero al darse la vuelta, descubrió que Yao, quien menospreciaba a Shang Wanfei, había empezado con 100 puntos. Esto era simplemente desprecio hacia ellos. Imposible, esto es magia, una ilusión, una hipnosis para todos nosotros. Pensó Dongshan inconscientemente. Al oír esto, Shin Nan, a su lado, lo empujó apresuradamente. Si esas palabras salieran a la luz, la gente se moriría de risa. ¿Sabes? Quienes pueden convertirse en invocadores de armadura tienen una voluntad extremadamente fuerte. Es más, en su subconsciente, poseen mecanismos de defensa que la gente común no tiene, y no hay posibilidad de ser hipnotizados. En ese momento, Bei Miao se acercó un poco a Shin Nan y le preguntó sobre la pureza del linaje y por qué las bestias sobrenaturales no mataron a Yao. Shin Nan, cuanto mayor sea la pureza del linaje, más fácil será atraer bestias sobrenaturales y causar peligro. ¿Tiene esto que ver con que las bestias sobrenaturales no lo maten? Shin Nan escuchó esto y, tras un momento de vacilación, le dio la respuesta a Bei Miao. Bei Miao, según la leyenda, cuando un linaje alcanza su apogeo, ya no es simplemente una entidad con atributos de luz, sino una mezcla de luz y sombra. Puedes entenderlo aproximadamente como agua a 0 grados. Es sólido y líquido a la vez. En otras palabras, el poder de un invocador de armadura durante este período puede ser aprovechado por el reino de las sombras. Si las bestias sobrenaturales no lo matan, es como no matar a uno de los suyos. Incluso harán lo que sea para ganarse su favor, con la esperanza de que un invocador de armadura así se una a ellos. En ese momento, Shinan apretó los puños con fuerza, porque nadie sabía mejor que él lo difícil que era llegar a ese punto. Shinan incluso podía percibir vagamente la libertad ilimitada de su linaje supremo y su capacidad para manipular la energía del fuego a voluntad. Sin embargo, este último paso lo restringía, impidiéndole avanzar siquiera un ápice. Por lo tanto, en ese momento, Shinan sentía una envidia increíble de Yao. Si el asunto de hoy se resolvía a la perfección, incluso podría rebajar su perfil y preguntarle a Yao cómo llevar la pureza de su linaje al extremo. Por otro lado, Meizen miró a Yao con una mirada diferente. Parpadeó, confundida, conmocionada e ira en su rostro. Estaba desconcertada por el momento en que Yao se había convertido en descendiente de los 5 elementos. Se sorprendió al descubrir que poseía el linaje supremo del elemento tierra. En cuanto a su ira, era porque Yao la había engañado otra vez. Meizen agarró la mano de Yao y la pellizcó sutilmente, expresando su rabia interior. ¿Sabes? Yao le había prometido ayer que había ocultado su identidad adinerada. Pero ahora, se había convertido en descendiente de los 5 elementos, poseyendo el legendario linaje. Espera a que volvamos y veremos cómo te trato. HMPH, Yao sonrió con indiferencia ante las palabras inofensivas de Meizen. No estaba claro quién se encargaría de quién. En cuanto a Shang Wanfei, su expresión cambiaba una y otra vez. Siendo miembro veterano del equipo de la armadura, ¿cómo podía ignorar el linaje? Justo cuando se debatía entre tragarse su orgullo y disculparse con Yao, Yao volvió a levantar la mano. Al instante siguiente. Con un golpe, la puerta del laboratorio se abrió de golpe y salieron volando 3 cristales de diferentes colores. Eran el cristal de fuego, el cristal de madera y el cristal. Al igual que el cristal de tierra, los 3 cristales subsiguientes también volaron en círculos alrededor de Yao, y luego flotaron en el aire, brillando con luz. Esta escena dejó atónitos a todos los presentes, pues parecía que Yao era el maestro de estos cristales de los 5 elementos. Cada movimiento, incluso un simple gesto de la mano, sincronizaba el movimiento de estos cristales, trazando trayectorias correspondientes en el aire. Si Yao hubiera alcanzado la cima de su linaje del elemento tierra, todos lo habrían aceptado.
Después de todo, Shin'an estaba justo ahí, y él estaba a un paso de completarlo. Pero ahora, todos los cristales de los 5 elementos de toda la base de investigación estaban llegando. Si no se hubiera recuperado el cristal dorado, sin duda habría llegado también. En ese momento, todo el salón de la hamburguesa permaneció en silencio durante 2 minutos, con la mirada perdida en los cristales de los 5 elementos que rodeaban a Yao. Finalmente, las quejas de Bein Yao rompieron el silencio. Maldita sea, es cierto. Los cristales de los 5 elementos se han convertido en espíritus. En cuanto se pronunciaron estas palabras, los rostros de quienes reaccionaron se tornaron sombríos. Ni qué decir tiene que Dongsan y Shin'an sentían envidia y celos a muerte. En cuanto a Meizen, aunque estaba inmensamente feliz, no pudo evitar querer estrangular a Yao al pensar que Yao le estaba ocultando algo otra vez. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, no pudo soportarlo, y se sintió profundamente confundida. Incluso Shang Wanfei, quien siempre había sido tan frío como el hielo, miró a Yao con una mirada compleja. Obviamente, las cosas superaban con creces sus expectativas. Al principio, Shang Wanfei pensó que solo se trataba de gente común conspirando con bestias sobrenaturales para obtener ganancias, pero ahora parece que las bestias sobrenaturales se estaban aprovechando de él. Con razón no lo mataron. Si Yao realmente se volviera contra ellos, el impacto que causaría sería tan grande como el de los invocadores de todo el equipo de armaduras. Ya saben, Yao comenzó con 4 linajes legendarios. Shang Wanfei ni siquiera dudó de que si la piedra de cristal dorada estuviera allí, probablemente volaría sin dudarlo. En ese momento, los 5 elementos se unirían en uno, ¿qué espectáculo sería? Sin embargo, al pensar en esto, Shang Wanfei sintió un poco de miedo. Por suerte, Yao demostró esta habilidad. De lo contrario, si acusaban a Yaoan de conspirar con bestias sobrenaturales sin su conocimiento y enviaban a esa persona al mundo de las sombras, estaría completamente arruinado. En el vestíbulo de la hamburguesería, al ver la expresión de asombro de todos, Yao chasqueó los dedos y, al instante, como si recibiera un pedido, los 4 cristales volaron suavemente sobre el mostrador, y quedaron perfectamente ordenados. Luego, miró la puerta de defensa del laboratorio rota y negó con la cabeza con impotencia. Haré que alguien venga a arreglarlo esta tarde. Por ahora, los disculpo. Yao miró la hora. Era exactamente mediodía. Tomó la mano de Meizen y se dirigió a la puerta. Cariño, es la hora de comer. ¿Qué quieres comer hoy? Sin embargo, en cuanto salió, Shang Wanfei lo llamó. Yao, podemos encargarnos de la puerta de defensa del laboratorio. Además, Yao habló antes de que Shang Wanfei pudiera terminar. De acuerdo, gracias. Entonces comeremos primero. Dicho esto, los dos cruzaron la calle. En cuanto a Shang Wanfei, todos notaron su vacilación. Imposible. Al conocer a un talento como Yao, ¿tengo que ocultarlo? Es vergonzoso. ¿Sabes? La industria cinematográfica no piensa en estas cosas. ¿No dijo Dongsan antes que la bestia sobrenatural le estaba dando jugo a Yao, probablemente para conquistarlo? A Shang Wanfei le dio un dolor de cabeza pensar en esto. El asunto de hoy fue un fracaso total. Solo intentaba ganarse a los suyos, pero nunca imaginó que le saldría mal. Es terrible. Aunque Yao no nos guardará rencor con Meizen aquí, pero esta relación podría romperse por completo. Tras decir eso, Shang Wanfei no pudo evitar suspirar. Tras pensarlo un poco, contactó de inmediato con el Dr. Gao, al otro lado. Un restaurante de mariscos. Yao llevó a Meizen a un asiento junto a la ventana en el segundo piso, le puso uno de los menús frente a ella y comenzó a elegir qué comer hoy. Sin embargo, Meizen, que estaba enfrente, no tenía ganas de comer. Miró a Yao sin apartar la mirada. Corvina amarilla salvaje, tiburón anzuelo dorado, y langosta australiana. Meizen, ¿y tú? Meizen. Al ver que Meizen aún parecía no haberse recuperado de la sorpresa, Yao hizo un gesto con la mano para indicarle al camarero que le sirviera primero. Un momento después, Meizen tomó la mano de Yao y lo miró con seriedad. Tras asegurarse de que nadie pudiera oír su conversación, Meizen habló. ¿Puedes decirme quién eres? Además, ¿por qué tienes un linaje tan selecto? Esto es realmente inaceptable. Sin embargo, ante la pregunta de Meizen, Yao no solo no respondió, sino que incluso se saltó el tema, intencionada o involuntariamente. Ven, come una fresa. Su fruta de aperitivo está buenísima. Quiero comprar unas libras para llevar. Después, Yao le dio una fresa a Meizen.
Tras una breve pausa, siguió comiendo la fresa. Sin embargo, de principio a fin, la expresión del rostro de Meizen no cambió. Yao, soy tu esposo, con quien obtuviste tu certificado de matrimonio, ahora y para siempre. No dejes volar tu imaginación. Yo me encargo de todo. Yao cogió un melón y se lo entregó a Meizen. Meizen lo tomó instintivamente y empezó a comer. Sin embargo, no estaba de humor. Antes, Meizen había pensado que el intento de Yao de ocultar su adinerada identidad era el último, pero ahora parecía solo el principio. Este hombre familiar y a la vez desconocido frente a ella se le estaba volviendo cada vez más difícil de comprender. Sin embargo, Meizen no se resignó a su destino. Como Yao no se lo diría, investigaría por su cuenta. Todavía no podía creer cuánto podía ocultarle a alguien con quien se había acostado. Por la noche, en la villa Jinshan, Yao se sentó en el sofá de la sala del primer piso, descansando la vista y reflexionando sobre sus próximos planes. De hecho, ni siquiera alguien tan poderoso como él podría cambiar arbitrariamente los eventos importantes de la línea temporal, como la armadura que invocaba a los reagrupados. Estas eran las llamadas constantes del desarrollo del universo, que progresaban paso a paso, una cadena tras otra, como el fluir del agua. Claro que, como emperador de las sombras, tiene Yao el poder de cambiar todo esto. Claro que sí, pero no necesita desafiar por la fuerza las reglas del universo. Además, este año se cumplen 5000 años de la Guerra de la Luz y la Sombra. No solo no puede desafiarlas, sino que debe acatarlas. Solo así podrá mantener la fuerza suficiente para desafiar al mismísimo emperador. Justo cuando reflexionaba sobre esto, el sonido de tacones altos resonó por el pasillo. Yao abrió los ojos y vio a Meizen, con una falda corta y medias negras, caminando lentamente hacia él. Sobre todo la gasa negra apenas visible que cubría la parte superior del cuerpo de Meizen. No solo a Yao, sino incluso al emperador de las sombras le resultaría un poco abrumadora. Sin embargo, antes de que Yao pudiera siquiera moverse, Meizen tomó la iniciativa y se sentó en su regazo. En ese instante, el aroma, el tacto, la imagen. Una trinidad. Yao se emocionó de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, Meizen habló. Señor Ie, el administrador de la armadura de luz y sombra admira mucho su talento y quiere invitarlo a colaborar para mantener la paz social. ¿Qué opina? Por supuesto, si acepta, nuestra recompensa es muy generosa. Mientras hablaba, Meizen se acercó gradualmente a Yao. Sus palabras y acciones eran muy similares a la segunda serie de procedimientos en las negociaciones comerciales. Sin embargo, Yao no pudo evitar reír. Luego, abrazó a Meizen y sus manos comenzaron a moverse inquietas. Al ver esto, Meizen suspiró con impotencia y luego le dio un golpe en la mano a Yao. Le pregunto, ¿podría cooperar un poco? El administrador de la armadura de luz y sombra quiere hablar con usted de un asunto serio. Mire, sus manos siguen moviéndose, ¡qué profesionalidad! Al oír esto, Yao levantó la mano para ayudar a Meizen a arreglarse un poco el cabello desordenado y luego rió para sí mismo. La administradora de la armadura de luz y sombra, ¿eh? ¿No te enseñaron tus profesores en la escuela que la clave para negociar es garantizar tu propia seguridad? Es la primera vez que veo a alguien negociar como tú. Dicho esto, Yao abrazó a Meizen. Pero justo entonces, sonó un celular cerca. Meizen vio que era su número del trabajo y fue a contestar, pero ¿cómo pudo Yao dejarla escapar? Yao extendió la mano y tiró, y con un silbido, un desgarro apareció en la ropa de Meizen. Bajó la vista hacia la ropa rasgada y miró furiosa a Yao. Sin embargo, mientras se cubría la ropa con una mano, respondió el teléfono. Hola, Dr. Garou. Sí, Yao es mi esposo. ¿Qué? ¿Le pediste que invocara la armadura del tigre de tierra? ¿En serio? Mientras Meizen hablaba por teléfono, Yao notó un trozo de tela rasgada en su cuerpo y tiró de él con indiferencia. Inesperadamente, la tela era como un interruptor maestro. Al caer, la ropa de Meizen se soltó de repente. Al ver esto, Meizen le susurró enojada a Yao. Basta. Ay, doctor, no hablo de usted, mi gato me está arañando la ropa. Al cabo de un momento, Meizen colgó el teléfono. Miró a Yao con impotencia. Rómpelo todo. ¿Estás satisfecho? Mientras hablaba, Meizen le pellizcó la barbilla a Yao con enfado. Sin embargo, también lo comprendió, y antes de que reaccionara, le contó la invitación del Dr. Garou. Déjame invocar la armadura del tigre de tierra, ¿de acuerdo? Bueno, lo pensaré.
Claro, como administrador de la armadura de luz y sombra, ¿no te importaría dar tu opinión? Quizás acepte si estoy de buen humor. Dijo Yao mientras miraba el pecho de Meizen. Al ver esto, Meizen se enfadó y quiso reír, y luego le pellizcó la cintura. Oye, ¿cómo puedes ser tan malo? No me había dado cuenta en absoluto antes. Al día siguiente, cuando la luz del sol brillaba sobre la cama a través del cristal. Yao y la otra persona acababan de despertar. Sobre todo Meizen, que miró la hora y se quedó atónita. Ah, las 11. Ay, no, llego tarde. Recuerden la red de novelas de Taiwán 555555555 para ver las actualizaciones de capítulos más rápidas. Inmediatamente, Meizen saltó de la cama y comenzó a vestirse sin decirle una palabra. Como administradora del laboratorio de armaduras de luz y sombra, ¿cómo podía llegar tarde? Sin embargo, justo cuando Meizen se vestía, Yao se acostó en la cama y la miró con una sonrisa. Meizen resopló fríamente al ver esto. Es culpa tuya, llego tarde. Ajustaré cuentas contigo cuando vuelva. Después de eso, Meizen tomó su bolso y se preparó para irse. En ese momento, la voz de Yao resonó débilmente en sus oídos. Oye, mujer. Ya no me reconoces después de vestirte. Yao se acostó en la cama, listo para echarse una siesta, cuando de repente, Meizen regresó. Se acercó a la cama, mirando a Yao con los ojos entrecerrados. Aprovechando la distracción de Yao, le mordió el cuello. Oye, ¿qué haces? El dolor instantáneo despertó a Yao. Sin embargo, Meizen lo miró con aire de suficiencia. HMPH, reciprocidad. Dicho esto, Meizen se apresuró a trabajar. Después de todo este lío, Yao ya no tenía ganas de dormir, así que se lavó de inmediato y se preparó para salir. Sin embargo, al mirarse en el espejo, Yao notó una clara marca de diente en su cuello. Un momento después, mientras Yao se cambiaba de ropa, vio pasar una figura fugaz por el balcón. Tras una rápida mirada, se dio cuenta de que era la bestia lobo. Yao abrió la puerta y salió al balcón. Como era de esperar, una figura parecida a un hombre lobo azul se acercó rápidamente y comenzó a saludar. El malvado Wolfmon saluda al emperador. De acuerdo, no pierdas el tiempo. Te pedí que encontrarás a Vinier antes, pero ¿dónde está? Al oír esto, el malvado Wolfmon dudó. Sin embargo, tras pensarlo un momento, por fin dijo la verdad. Emperador, el Kaio-sama no la liberará. Y cree que eres un impostor. Al principio, intenté traerla aquí por la fuerza, pero tiene muchos subordinados, y yo. Yao asintió con indiferencia al oír esto. De acuerdo, lo entiendo. Me encargaré de eso luego. Pero tengo algo que decirte. Ven al edificio aeroespacial esta tarde o así. Démosles una lección a los invocadores de armaduras y fortalezcanlos. Si no, se pasarán el día holgazaneando y ni siquiera podrán reunir un grupo. ¿Cuándo podré poner en marcha mi plan? Yao terminó de hablar, y el malvado Wolfmon asintió respetuosamente. Luego, con un gesto de la mano, lo envió a prepararse. Sin embargo, al pensar en lo que Wolfmon acababa de decir, la expresión de Yao se ensombreció gradualmente. Un simple Kaio-sama, un idiota inútil, ahora pedía un humano, y seguía quejándose. Realmente no sabía qué hacía manejando a unas cuantas bestias sobrenaturales. Con este pensamiento, Yao se vio rodeado por una niebla negra, y desapareció instantáneamente de su posición original, el reino de las sombras. La niebla negra llenó la cueva. El Kaio-sama, sentado en la silla de control principal, miraba a Shizao y a los demás, muy satisfecho. Ahora podía considerarse un ejército poderoso y un suministro de alimentos. Especialmente Shizao, quien fue capaz de enfrentarse a 3 personas a la vez. ¿Cómo no iba a estar feliz? Shizao, hiciste un gran trabajo esta vez. Ese bastardo de Jingiba es un traidor y en realidad quería robar la piedra de cristal de tierra. Debería estar muerto. Qué lástima. Busqué por todas partes y no encontré la piedra de cristal de la tierra. Mientras reflexionaba, al Kaio-sama se le ocurrió algo. Shizao, ve al lugar donde luchaste contra el tirano de las sombras. Recuerda, debes buscar con cuidado, incluso excavando la tierra. Sospecho que la piedra de cristal de la tierra está ahí. No hay tiempo que perder, partamos. Shizao oyó esto y se fue de inmediato. Mirando su espalda que desaparecía gradualmente, el Kaio-sama murmuró en voz baja. Espero que aún esté a tiempo. En ese momento, el feo general que estaba a un lado se levantó. Kai-sama, hay algo que creo que necesito contarte sobre el emperador de las sombras.
Antes, la malvada bestia lobo venía una y otra vez, diciendo que el emperador de las sombras quería que Vinier fuera su seguidor y lo ayudara con algunos asuntos. Aunque todos nos negamos, ¿qué pasaría si ese tipo que se hace pasar por el emperador de las sombras viene aquí? No se debe subestimar su fuerza. Además, quien pueda hacer que la malvada bestia lobo se doblegue no debe ser un personaje común. Sin embargo, después de que el feo general terminó de hablar, al Kaio-sama no le importó en absoluto. No digas que es un impostor. ¿Y qué si es el verdadero emperador de las sombras? He entrenado a Vinier durante años, y puede llevársela si lo dice. Si de verdad es capaz, debería venir al reino de las sombras y dejarme conocerlo. Con eso, la expresión del rey Kai se ensombreció. Pero un segundo después, una voz siniestra resonó por la cueva. Rey Kai, tu trabajo no es muy bueno, y tu pretensión es realmente increíble. ¿De quién aprendiste eso, emperador negro? En cuanto estas palabras sonaron, el rey Kai y los demás miraron a su alrededor. No había visto a nadie entrar desde afuera, así que la voz le pareció increíblemente extraña. Segundos después, una niebla negra emergió del salón, y la figura de Yao apareció repentinamente dentro. Antes de que el rey Kai pudiera siquiera preguntar quién era, el general feo no pudo evitar retirarse lentamente, desconfiando. Rey Kai, este tipo es de quien te hablé. El emperador de las sombras. El rey Kai frunció el ceño ligeramente al oír esto. Nunca había visto al emperador de las sombras, pero eso no afectaba su juicio sobre su identidad. Jajaja tilde. Emperador de las sombras, general feo, has tomado demasiados aditivos. El emperador de las sombras sigue sellado. Es el consenso de todo el reino de las sombras. Si no, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? Además, el emperador negro no ha dado ninguna orden hasta ahora. Eso no prueba nada. Dicho esto, el rey Kai se levantó y se acercó lentamente a Yao. Su expresión no solo era de desdén, sino también de burla. No entendía por qué alguien se hacía pasar por el emperador de las sombras. ¿Acaso pensaban que la identidad era intimidante? Sé que eres miembro del reino de las sombras, pero en serio, incluso si te hicieras pasar por el tirano de las sombras o el emperador negro, serías más confiable que el emperador de las sombras. Porque quienes llevan años en el reino de las sombras conocen a estas figuras, pero solo te haces el listo. Además, ¿crees que dejaré que te lleves a Vinier solo porque revelaste tu identidad como el emperador de las sombras? ¿No ves lo que hago? Una bofetada seca resonó por la cueva. Para cuando Vinier, Chou Jian y los demás reaccionaron, el rey Kai había sido lanzado por los aires por Yao, y todo su cuerpo se había estrellado contra la pared de roca. Simultáneamente, un leve crujido resonó en su interior. Entonces, el rey Kai cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Vinier lo vio y corrió a ayudarlo a levantarse. Sin embargo, para su sorpresa, el rey Kai la detuvo. No, no te muevas. Costillas rotas. El rey Kai, soportando el dolor, miró a Yao. Fue entonces cuando vio la tenue armadura negra en el cuerpo de Yao. Esta armadura era increíblemente opresiva, y su mero destello provocó una oleada de miedo en el corazón del rey Kai. Aunque no sabía qué era esta armadura, al menos había visto la armadura del mastín de las nieves invocada por Shizao. En comparación, esta armadura era suficiente para aplastar al mastín de las nieves. El rey Kai incluso sintió que ni siquiera la armadura de los 5 elementos combinada sería rival para esta criatura. Si el rey Kai ni siquiera podía adivinar la identidad de la otra persona en ese momento, entonces su mente era completamente inútil. Tú, realmente eres el emperador de las sombras. Reino de las sombras. Dentro de la cueva. Yao miró al rey Kai, sudando profusamente apoyado en la pared de roca, y no lo avergonzó demasiado. Después de todo, él también era del reino de las sombras. Hay un dicho. Aunque no haya mérito, hay que trabajar duro. De acuerdo, basta de tonterías. Mantén tu cerebro a mano de ahora en adelante. Recuerda usarlo cuando lo necesites. Y no filtres lo que pasó hoy. Si no, si un tirano de las sombras muere, un rey Kai también morirá. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yao terminó de hablar. El rey Kai asintió apresuradamente. Aunque Yao no respondió directamente a su pregunta, las palabras y acciones del joven insinuaron su identidad. Claramente, la identidad del emperador de las sombras fue confirmada. Un momento después, el rey Kai, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, instruyó apresuradamente a Vinier. Después de todo, las intenciones de la otra parte eran obvias.
En lugar de resistirse durante mucho tiempo y que lo abofetearan hasta la muerte, sería mejor tener tacto y enviarlo. Así, no solo causaría una buena impresión, sino que al menos aclararía el malentendido, ¿no? Binger, siempre he querido entrenarte para ser una invocadora de armaduras, como Shizao. Por desgracia, tu naturaleza tiende a la oscuridad, más alineada con el poder del reino de las sombras. Originalmente, estaba esperando una oportunidad para cultivarte, pero ahora parece que ha llegado. Siguiendo al emperador, tu futuro es ilimitado. Binger sintió una mezcla de emociones al escuchar esto. Aunque le disgustaba el rey Kai, el repentino cambio de alguien que respondía a sus órdenes seguía siendo motivo de profunda emoción. Sin embargo, la situación la dejaba claramente sin opción. Tras una breve vacilación, Binger se acercó a Iao y le hizo una ligera reverencia a modo de saludo. Binger saluda al emperador. Mientras hablaba, Binger miró en silencio a Iao. De verdad, todo aquello le parecía un sueño. Hacía apenas unos días, el rey Kai había dicho que trabajarían para resucitar al emperador de las sombras y erradicar por completo las armaduras de luz y sombra. Y, sin embargo, tan pronto, el legendario emperador de las sombras apareció ante ella. Mentir sería decir que no estaba emocionada. Pero, siendo sincera, Binger sintió un cosquilleo en el corazón al contemplar a la apuesto joven que tenía delante. Antes de irse, Iao le dirigió unas palabras más al rey Kai. Por cierto, si Binger necesita tu ayuda en el futuro, intenta no negarte. Entiende. Estás bromeando, gran emperador. ¿Cómo podría negarme? Haré todo lo posible. Si aún no puedo con ello, iré a buscar al emperador negro. Al oír esto, Iao asintió con indiferencia. Entonces, él y Binger se marcharon. Al verlos partir, Kaio-san respiró aliviado, pero un profundo resentimiento lo invadió. En realidad, no era leal al reino de las sombras. Simplemente buscaba venganza contra quienes le habían hecho daño. Casualmente, el objetivo de su venganza estaba relacionado con el invocador de armadura, nada más. En cuanto a Binger, Kaio-san, naturalmente, no estaba dispuesto a dejarla ir, pero ¿qué podía hacer? Esa persona era alguien a quien jamás podría permitirse ofender. Con este pensamiento, Kaio-san se apoyó débilmente contra la pared de roca y le hizo una seña al general Feo, indicándole que lo llevara a tratamiento, al otro lado. La cancha de baloncesto. Iao trajo a Binger allí y señaló a un joven que jugaba al baloncesto, enfatizando su identidad. Binger, ese hombre se llama Kunzon, descendiente de la aldea Tuxin. En un momento, invoca a las bestias sobrenaturales que has colocado en la ciudad para que lo ataquen. Recuerda, solo estoy fingiendo. En realidad no te pido que lo elimines. Al principio, Binger se mostró comprensiva, pero tras escuchar la segunda mitad de las palabras de Iao, se quedó atónita. Su Majestad, está actuando, pero no lo está eliminando. ¿Puedo preguntar por qué? Al fin y al cabo, es descendiente de la aldea Wuxin. Al ver la confusión de Binger, Iao, considerando su próxima misión a largo plazo, se preparó para compartir parte de su plan principal con ella. De lo contrario, dudaría de nuevo la próxima vez que se encontrara con una misión que entrara en conflicto con su posición. Binger, lo que tienes que hacer ahora es diferente a lo de antes. No necesitas causar problemas ni eliminar a los descendientes de la aldea Wuxin. Tienes que encontrar la manera de reunir a los invocadores de armaduras. ¿Entiendes? Al oír esto, Binger seguía un poco confundida. Sin embargo, también comprendió que esto era solo una parte del plan de Iao. Además, no estaba cualificada para saber nada más, así que, con mucho tacto, no hizo más preguntas. Entonces, Binger aplaudió. De repente, una bestia sobrenatural salió de una esquina cercana. Iao giró la cabeza y vio que era Butterflimon, al mando del Kaio-sama. Después, a la señal de Binger, Butterflimon corrió directamente hacia la cancha de baloncesto. En un instante, la multitud se dispersó y gritó: ¡Ah, monstruo, corre! ¡Ayuda, hay un monstruo! Poco después, Butterflimon fue directo hacia Kunzon e incluso lo obligó a meterse en la esquina de la cancha. En ese momento, el rostro de Kunzon se llenó de horror. Nunca pensó que se encontraría con algo así jugando al baloncesto. Oye, no vengas. Maldito monstruo, no te guardo rencor. Ayuda, Iao, observando desde la distancia, asintió con satisfacción. Después, debían esperar a que Dongsan y los demás llevaran a Kunzon de vuelta para un examen físico. Entonces, descubrirían el secreto de que Kunzon era descendiente de la aldea Tuxin, lo que le permitiría invocar la armadura del tigre de tierra.
Con esto, todos los invocadores de armaduras aparecerían, dejando al héroe emperador un paso más cerca de revelarse. Mientras tanto, en el laboratorio ERP, Meizen comprobaba la compatibilidad del programa de defensa reparado con todo el laboratorio cuando, de repente, la alarma de energía se activó. Sin prestar atención a nada más, Meizen corrió de inmediato a la consola de control y comenzó a bloquear la zona de energía. También interrumpió el entrenamiento de Dongsan. Dongsan, una bestia sobrenatural, ha aparecido en la cancha de baloncesto de Ciudad Sur. Si te parece bien, te teletransportaré allí ahora mismo. Vale, claro. Tras recibir una respuesta positiva, Meizen activó la transmisión satelital. En un destello de luz, Dongsan desapareció al instante de la sala de entrenamiento. Mientras Meizen seguía observando la situación de la bestia sobrenatural, de repente notó una figura familiar en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Meizen no dudó ni un segundo y amplió la imagen. Como era de esperar, era Yao. Sin embargo, junto a él había una mujer alta y de pelo largo. Su figura y sus largas piernas no eran menos impresionantes que las suyas. Al ver esto, Meizen perdió la compostura al instante. Maldita sea. Me están engañando, ¿verdad? Un momento después, cuando Meizen estaba a punto de comprobar la identidad de la mujer, se sorprendió al descubrir que no solo ella, sino también Yao habían desaparecido. Parecían haberse evaporado en las imágenes satelitales en un instante, sin dejar rastro. Después, Meizen intentó encontrarlos varias veces, pero no pudo encontrarlos, lo que la inquietó un poco. ¿Cómo ha podido pasar esto? Yao, si te atreves a decepcionarme, no te dejaré ir. Meizen se sentó en la silla, buscando constantemente el anillo que llevaba, y ni siquiera prestó atención a la escena de la batalla. Tras pensarlo un momento, buscó de inmediato la ruta del laboratorio a la cancha de baloncesto. Sí, Meizen iba a atrapar a alguien. Sin embargo, justo cuando Meizen estaba a punto de salir del laboratorio, Shang Wanfei entró de repente. Oye, Meizen, ¿estás aquí? Así es, tengo algo que decirte. Dijo Shang Wanfei, acercó una silla y se sentó, aparentemente lista para hablar con Meizen. Sin embargo, después de unos segundos, encontró a Meizen todavía de pie en la puerta, con una confusión inconfundible en el rostro, así que le hizo algunas preguntas. Meizen, ¿vas a salir? ¿Es urgente? Meizen quiso asentir al oír eso, pero no supo cómo decirlo. No podía decirle a Shang Wanfei que sospechaba que Yao tenía a alguien afuera. Tras una breve vacilación, Meizen negó con la cabeza. No es urgente. Yao dijo antes que le gustaban las frutas de la marisquería y me pidió que le trajera algunas. Hermana Fei, ¿qué ocurre? Meizen acercó una silla y se sentó junto a Shang Wanfei. Shang Wanfei vio que no había nadie en la sala de entrenamiento en ese momento. Tras pensarlo unos segundos, le contó el propósito de su visita. Meizen, hubo un problema en cómo manejé el incidente de ayer. Debería haber estado más de tu lado. Después de todo, eres la administradora de los invocadores de armaduras. Pero también sabes que conspirar con mutantes puede ser un asunto serio o insignificante. Dicho de otro modo, es solo un malentendido. Pero si esos periodistas entrometidos descubren alguna pista, podríamos ser condenados por toda la sociedad. Así que, yo, al oír esto, Meizen probablemente lo entendió. Después de todo este tiempo, siento que ayer culpé injustamente a Yao, no, debería ser que no esperaba que Yao tuviera sangre de primera. Originalmente planeé crear una imagen de gestión altruista para los invocadores de armaduras, y luego ganarme su apoyo y dejar que trabajaran para mí. Pero inesperadamente, al final salió mal. Tras comprender esto, Meizen no dijo mucho. Siendo honesta, al principio tenía una buena impresión de Shang Wanfei. Después de todo, era la única mujer en toda la alta dirección de armaduras. Pero desde lo sucedido ayer, el filtro de Shang Wanfei en sus ojos se hizo ánicos. Porque después de todo, Yao es su esposo, pero a Shang Wanfei no le importaba en absoluto su aspecto, y parecía una veterana de la armadura que la intimidaba todo el tiempo. Si Yao no hubiera demostrado su extraordinario talento al final y no hubiera dado la vuelta a la situación, podría haber terminado en un incidente de conspiración con bestias sobrenaturales. Después de todo, Yao no tenía experiencia en el mundo de las armaduras, Meizen, la hermana Fei no tiene otra opción. Sabes, a veces toda la alta dirección vigila nuestras decisiones. Durante este período especial, si hay algún error, será muy problemático. ¿Puedes perdonar a la hermana Fei solo por esta vez?
dijo Shang Wanfei, agarrando la mano de Meizen con una mirada sincera, incluso sus ojos revelaban una profunda emoción. Meizen se sentía un poco en conflicto. Sabía que el motivo de la otra parte no era más que una farsa. Después de todo, el talento de Yao era real. Además, sumado a la llamada del Dr. Garu de ayer, tenía una vaga idea. Shang Wanfei estaba haciendo esto para afianzarse en Yao. El siguiente paso era encontrar la manera de que Yao se convirtiera en invocador de armaduras. Meizen se había alegrado de que Yao pudiera trabajar con ella, pero ahora dudaba. Justo entonces, Tongxian regresó, sudando profusamente, cargando a un joven de 20 y tantos años a la espalda. Era nada menos que Kunzong, de la cancha de baloncesto. Este joven fue atacado por bestias mutantes. Supongo que podría ser descendiente de la aldea de los 5 elementos. Primero lo revisaremos y luego veremos si necesitamos medidas de ocultación según la situación. Tongxian estaba familiarizado con esto porque había experimentado muchas cosas similares. Meizen asintió al oír esto. Un momento después. Cuando Tongxian colocó al hombre en el instrumento en la sala de reconocimiento, Meizen comenzó a examinarlo uno por uno. Basándose en casos anteriores, en tales casos, tras confirmar que no había daños físicos evidentes, se debía analizar la sangre en detalle. Efectivamente. Meizen acababa de encender el analizador de sangre cuando la pantalla de la consola mostró una etiqueta sobre los descendientes de la aldea Tsuchikage. Además, la pureza de su sangre era mayor que la de Tongxian, lo que sorprendió un poco a Meizen. Shang Wanfei, que estaba a su lado, también notó la situación. Tras observarlo, no dijo mucho. En tiempos normales, Shang Wanfei sin duda estaría más emocionada, pues la pureza de esta sangre no era baja, y era más que suficiente para invocar una armadura. Pero desde que Yao apareció ayer, pensó que no era para tanto. Justo entonces, dos personas entraron al laboratorio. Eran nada menos que Shinan y Beinyao. También habían visto la etiqueta de la aldea Tsuchikage en la pantalla. ¿Es este, el nuevo invocador de armadura?, preguntó Beinyao, mirando a Meizen confundida. Meizen negó con la cabeza. Shang Wanfei, al ver que la mayoría de la gente había llegado, llamó a todos. 2 minutos después, Meizen, Shang Wanfei y los demás invocadores de armadura se reunieron para hablar sobre el invocador de la armadura del tigre de tierra. Como ejecutivo de mayor rango, Shang Wanfei habló primero. A todos, los hemos convocado hoy para determinar al candidato para la armadura del tigre de tierra. Después de todo, como saben, las bestias psíquicas son cada vez más fuertes. Si no podemos seguir el ritmo, podríamos ser aniquilados algún día. Así que, para evitar que esto suceda, la alta dirección ha decidido encontrar un invocador para la piedra de cristal de tierra que trajimos recientemente. En cuanto se pronunciaron estas palabras, no solo Meizen, sino también Shinan y Beinyao adivinaron que el supuesto invocador debía ser Yao. Porque nadie, ni en el pasado ni en el futuro, aparecerá jamás como un invocador con mayor talento que Yao. Sin embargo, justo cuando Shang Wanfei volvió la mirada hacia Meizen, esta, que ya lo había notado todo, habló primero. ¿Buscas un invocador para el cristal de tierra?, preguntó. ¡Qué coincidencia! Hay uno en la sala de exámenes, y cumple con todos los requisitos para ser un invocador.